solo veo la presentación. O sea que cualquier cosa, cualquier pregunta que queráis hacer, a mí me vais a poder interrumpir en cualquier momento. Eso sí, tendríais que activar el micrófono porque no veo el chat ni veo nada. Solo veo mi presentación. O espera un momento a ver si la puedo poner. Bueno, vamos a ponerla así como me la sé de memoria. Bueno. Pues bien, antes de nada, espero que todo el mundo esté bien. Dar las gracias a Recurso Hídrico por, bueno, pues por otra vez por invitarme. Yo encantado de participar con vosotros de manera desinteresada. Y bueno, siempre que yo pueda aportar algo a los estudiantes y a la gente que empieza, pues mejor. Esperad un momento porque he abierto una que no es la que corresponde. Esperad un segundito, porfa, porque tengo varias. Un segundito. Voy a abrir otra. Bueno, abro esta. Voy a abrir esta, venga. Da igual, aunque la fecha no está correcta, pero la vamos a variar. Espero que sea esta, porque he abierto varias y no sé si será esta. Bueno, en fin. Esperemos que sí. Sí, creo que es esta. Bien. Pues como os decía, agradeceros, todos los estudiantes me tenéis a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis, bien sea durante la presentación o ahí tenéis mis datos para que en cualquier momento, oye, pues si tenéis alguna duda o algo que os pueda surgir en vuestra vida profesional o en vuestra vida estudiantil, podéis poneros en contacto conmigo y yo encantado os lo puedo solucionar, o por lo menos hasta donde yo llegue. La presentación, veo que no somos demasiados, ¿no? Veo que bueno, estamos rondando los 15, 20 personas. Por mi parte, yo creo que hasta mejor, ¿no? Porque quizás podemos interactuar más, que es lo que sería ideal. No me importa que me interrumpáis, que abráis el micrófono y me preguntéis algo. Al revés, yo creo que sería hasta lo ideal. Sería preferible que no os quedaseis con ninguna duda y si algo yo lo he explicado mal, me paráis y me preguntáis. ¿Por qué os digo esto? Yo he estado en vuestro lado igual que vosotros como estudiantes. He estado en charlas y a veces lo que para el ponente es algo muy básico y muy elemental, para la persona que está sentada enfrente, en este caso los estudiantes o los que estáis escuchando esta ponencia, pues no lo es. Y a veces caemos en el error de dar por supuesto cosas que, como os digo, para uno es muy simple, pero para el que está enfrente no. Por eso no tengáis ningún pudor ni ninguna vergüenza en cortarme y aunque sea una cosa aparentemente estúpida, me paráis y lo preguntáis. Por otro lado, no sé exactamente cuál es la base que tenéis. Yo me imagino que seréis todos estudiantes de, no sé, segundo, tercero, con ya una mínima base. ¿Por qué os digo esto? Porque los temas de perforación requieren tener una cierta base. No mucha, no hace falta que uno sea experto en geología ni en hidrogeología, pero sí requiere tener un cierto conocimiento, pues eso, de lo que es una geología básica y de lo que son algunas nociones de hidrogeología. Por tanto, si tenéis alguna duda, repito, me paráis y yo gustosamente os lo explico. Bueno, antes de empezar y ya por último, deciros que esta presentación tiene 31 diapositivas. Es una presentación muy básica, digámoslo así, porque por cada uno de los sistemas que podemos estar nombrando aquí y dando unos pequeños tips de ellos, se puede hacer un curso entero. De hecho, yo he impartido algún diplomado, algún máster en temas de perforación y lo tengo todo muchísimo más ampliado y muchísimo más complejo. Pero evidentemente, como os digo, en un webinar no sé, de media hora, una hora, no se puede profundizar demasiado. Os liaría más que os aclararía. Bueno, sin más, vamos a empezar la presentación. Bueno, estoy intentando ir un poquito lento porque para verme yo la pantalla lo tengo así en vez de presentación, porque si no veo toda la pantalla completa. La presentación ya me la habéis hecho,
bueno, tengo 22 años de experiencia o 23 ya, no me acuerdo, en temas de perforación. Me he dedicado desde el año 98 a temas de perforación e hidrogeología. Mi día a día es ese, no es más, aunque también tuve la especialidad de ingeniería, no me dediqué. Todo el día con los pozos, todo el día con la hidrogeología y, bueno, he trabajado en 3 países diferentes y, bueno, pues como me decíais en la presentación, más de 1000 sondeos, o yo ni los tengo contados. También doy clases en la Universidad Pedro Valdivia aquí, en temas de hidrogeología y prospección geofísica. Pues bien, ¿por qué es importante conocer los sistemas de perforación o los diferentes sistemas de perforación que tenemos? Curiosamente, no hace mucho, en todos estos grupos que estamos metidos en temas de geología, hidrogeología, perforación, que aparecen, me llamó la atención al ver esa imagen que estáis viendo en pantalla y preguntaba a alguien que necesitaba hacer un pozo y ponía esa imagen. Bien, es importante conocer los diferentes sistemas de perforación que existen con fines hidrogeológicos. Hago una puntualización. Esto es hidrogeología, no tiene nada que ver con el mundo del petróleo. Olvidemos el mundo del petróleo, esto es hidrogeología. Pues bien, esa pregunta que nos hacían, o que hacían, que cuánto costaba un pozo, que se necesitaba hacer un pozo y ponían esa foto, uno tiene que plantearse a veces en qué terreno está, cuáles son sus objetivos, cómo necesita perforar, cómo se va a comportar el terreno, si el terreno está saturado, si no está saturado, si tiene unas características geológicas, tiene otras características geológicas diferentes, no sé, es detrítico, no es detrítico, es roca, es una roca calcárea o es una roca metamórfica. Conocer un poco el terreno para, en función de los diferentes sistemas de perforación que tenemos, elegir el correcto. ¿Por qué? Porque esto pasa siempre, el 100% de las veces, en la propia perforación te va a generar problemas, el que sea, el que sea. Yo os podría contar 1000 cosas. De hecho, yo en mi teléfono móvil tengo una carpeta que se llama el por qué uno tiene que estar encima de las obras, porque voy sacando fotos de cosas muy curiosas que te pasan y que en principio no te deberían pasar. Es decir, los problemas en perforación te van a venir sí o sí. Y para minimizarlos, para partir con una buena base, lo primero que tenemos que hacer es elegir el correcto sistema de perforación en función sobre todo de la geología que vamos a perforar. Entiendo que todos los que estáis aquí, o la gran mayoría, sois geólogos. Pues bien, un conocimiento tampoco tiene que ser exhaustivo del terreno, pero saber un poco en qué terreno nos vamos a mover es la base fundamental para elegir uno de los diferentes sistemas de perforación que tenemos. ¿De acuerdo? Bien, hay que conocer el terreno para evitar, pues eso, atrapamientos de la herramienta o pérdida de circulación o cómo tenemos nuestros parámetros de lodos y demás. Importante. ¿Qué vamos a tratar aquí? Bueno, los 2 primeros puntos yo los pongo siempre en todos nuestros informes, en todas las presentaciones, porque es la base de todo, como os decía. Hay que conocer los materiales a los que nos vamos a enfrentar. Y en base a ello, nosotros podemos definir un sistema de perforación correcto. No me voy a extender, pero lo tengo en la presentación por si a alguien se la tengo que mandar, que sepa que hay que tenerlo, hay que tenerla presente. ¿De acuerdo? Yo entiendo que todos, como os decía antes, sois estudiantes, si no alguno a lo mejor puede ser profesional, tienen nociones de cuáles son los diferentes materiales que tenemos en la corteza. No hace falta ni mucho menos entrar en detalle en cuáles son los que tenemos. Todo el mundo conocemos pues una roca metamórfica, una roca ígnea, materiales detríticos y demás. Y en función de cómo se comporten, ¿vale?, tendremos que elegir el sistema de perforación. Yo de momento en la presentación estoy hablando materiales, elección, sistema de perforación. Luego, un poquito, cuando entremos ya en materia en ellos, ya veremos cómo se adecua cada uno de los diferentes sistemas a los diferentes materiales. Evidentemente, yo entiendo, porque como os digo, también he estado ahí en esa parte,
que ahora mismo a lo mejor os puede sonar un poco como, no sé, un puzzle sin mucha unión. Con la experiencia y con unos tips que yo os voy a dar en esta presentación, lo vais a tener un poquito más ordenado. ¿De acuerdo? Bien. Esto de aquí lo vamos a pasar rápido. Bueno, la Tierra, como todo el mundo conoce, está formado por los diferentes materiales según el ciclo geológico, que todo el mundo debe conocer. Es una cosa muy sencilla, pero todo geólogo debe conocer cómo se comporta el ciclo geológico. Y esto es una cosa que me gusta mucho recalcar. Yo entiendo cuando uno está estudiando la carrera de geología, o a veces la de, no sé, la de ingeniería civil, que se estudian asignaturas o ramos que durante ese tiempo en el que le estéis estudiando muchas veces no le veis sentido. No sé, estáis en segundo, tercero de carrera y os presentan, no sé, una asignatura como rocas metamórficas o rocas sedimentarias. Y uno se pregunta, ¿y para qué me va a servir esto? Bueno, al fin y al cabo te da una idea muy general y te ordena la cabeza. Por tanto, es importante en este sentido, aunque nosotros no estudiemos de lleno las rocas sedimentarias, por así decirlo, pues lo que hemos aprendido nos da una idea, no sé, pues conocer que una arenisca tiene cierta cantidad de cuarzo y por sentido común sabemos que el cuarzo es abrasivo, que nos puede a nosotros perjudicar en temas de perforación, en temas de herramienta, desgaste. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo es muy importante. Todo lo que estéis estudiando es bastante importante y os va a ir formando. Bien, no me voy a detener, como digo, pero hay que conocer el terreno, bien por mapas geológicos, bien por información previa, demás. Hay que conocer, y eso lo conocéis. Al igual que debéis conocer cómo es el ciclo hídrico, cómo se produce la descarga de las aguas y la recarga en los materiales, de qué depende, no vamos a entrar en detalles, simplemente aquí tenéis otra diapositiva, cómo se introduce o cómo se guarda el agua, por así decirlo de una manera muy simple, cómo se almacena el agua en los diferentes materiales, bien sean rocas o bien sean materiales detríticos. Por ejemplo, yo en esta imagen, no sé si veis la flechita, donde pone nivel freático en estas tres imágenes de la derecha, en la del medio, yo esa imagen la ponía siempre en una prueba, en un examen a los chiquillos, y les decía, ¿qué veis mal ahí? Evidentemente hay algo que se ve mal. Ahí el agua, lo azul, solo debería estar en las fracturas de esa roca, porque es donde se almacena. En la imagen chiquitita de la izquierda, pues evidentemente se va a almacenar en la zona detrítica. Me imagino que lo de arriba serán unas arenas arcillosas y esas bandas serán pues unas bandas de gravas. La permeabilidad en los diferentes materiales, por tanto la conductividad hidráulica, será diferente en unas arenas arcillosas que en unas gravas limpias. Todas esas cosas las tenéis que tener al dedillo para interpretar mejor todo lo que es la perforación. ¿De acuerdo? Esto es para que os sirva de ejemplo, como si un traumatólogo que se dedica a temas de hueso o un cardiólogo a temas de corazón tiene que tener al dedillo todo lo que es la medicina básica y general. Por eso en medicina se estudian 5 años, no sé cómo será en Colombia, pero vamos, 5 o 6 años de una medicina general y luego una especialidad. Pues en temas de perforación tenéis que tener en la cabeza que tiene que ser algo parecido. Tenéis que tener una muy buena base tanto de geología como de hidrogeología para entender un poco cómo se comportan los diferentes materiales ante una perforación. Bueno, no me voy a extender más acá, esto simplemente lo tengo como recuerdo para cuando doy una presentación de esta que la gente lo tenga presente. Bueno, tenéis aquí este bloque, bueno, para que veáis un poco y demás. Nos vamos a meter ya en los dos últimos puntos, que son el 3 y el 4. Aquí vamos a ir un poquito más despacio. Yo os recomiendo y os digo que apliquéis el sentido común. En perforación, ya os lo puedo asegurar, yo como digo, llevo desde el año 98 metido en temas de perforación y 98, 99, a finales de 98, en temas de perforación, y al final te das cuenta que todas las soluciones y todos los problemas y todo vienen por cosas muy sencillas. No hay que volverse loco, hay que aplicar simplemente el sentido común. Bien. ¿Cómo se comportan los diferentes materiales ante una perforación? Esto es importante para conocer los sistemas. Ahora, después de esto, que esto solo es una diapositiva, ya nos vamos a meter en cada uno de los sistemas existentes. Bien,
Tenéis que aplicar el sentido común. No hace falta ni leer esta presentación, esta diapositiva. No hace falta ni leerlo. Lo que pone aquí, vosotros todos lo sabéis. Simplemente aquí, bueno, pues en esta diapositiva aparece un poco, o un poquito, tampoco mucho más ordenado y simple. ¿Cómo se comporta una roca ígnea? Pues una roca es un material competente, en principio. Es duro, es estable. Ante una perforación, si le hacemos un agujero, al ser una roca, no va a generar desprendimientos. Se va a hacer el taladro perfectamente y la roca no va a sufrir desprendimientos, salvo, ver qué fácil es, salvo que tenga algunos metros alterados por lo que sea, por algún accidente tectónico, por alguna falla, por meteorización superficial, lo que sea, o que esté afectado por grandes estructuras a nivel tectónico y tenga fracturas. Pero en principio, una roca ígnea es un material competente. Es como cuando hacemos un taladro en la pared con nuestra taladradora para colgar un cuadro, hacemos el agujero con el taladro y como la pared es un material estable, pues el agujerito se nos queda hecho. ¿De acuerdo? Bien, una roca metamórfica, similar. A nivel de perforación es similar. No nos vamos a meter en temas hidrogeológicos, qué aporta más una roca ígnea o qué aporta menos. Ahora mismo solo estamos hablando de temas operativos a nivel de perforación. Una roca ígnea, por tanto, es un material competente, una roca metamórfica es un material competente, salvo que esté alterado o esté fracturado. ¿Qué nos puede provocar la alteración o fracturación? Pues evidentemente, como todos conocéis, una alteración o una fracturación nos puede provocar pequeñas roturas en ese material y, por tanto, al hacer el taladro, al hacer el agujero, se nos puede caer. Tenemos que tenerlo presente. La roca sedimentaria en principio es igual, pero es un poco ya más complicada, porque en algunas rocas sedimentarias, como pueden ser las calizas, por ejemplo, se suelen producir cavidades por los procesos kársticos y ahí complican mucho la perforación. Os lo voy a nombrar más o menos, pero a nivel perforación es bastante complicado. Pérdidas de circulación, abundante cantidad de agua. Yo os podría contar aquí miles de anécdotas con temas de las calizas y los problemas que nos pueden generar. Si tenemos que sellar las calizas por cualquier razón, bueno, pues se nos puede complicar la cosa. Yo recuerdo en muchos pozos en la zona de Valencia y de Castellón en España que teníamos que cementarla a un nivel calcáreo superior, cementábamos y había que llevar casi una cementera allí para poder aislar todo el tramo. Era complicado. Son cavernas grandes y, bueno, pues se complica. O a lo mejor estábamos perforando y no nos servía una rotación con circulación inversa porque perdíamos la circulación, se nos iba el fluido por las cavidades. O, por ejemplo, estábamos perforando a percusión y no teníamos muestra, no recuperábamos muestra, porque el material perforado se nos iba por las cavernas, ¿vale? Entonces, un buen conocimiento de la geología nos va a dar un porqué de las cosas a nivel operativo, a nivel interpretativo y demás. Y por último, los materiales sedimentarios. Bien, los materiales sedimentarios, lo que conocemos como un relleno detrítico, de valle, de quebrada o lo que sea, ¿vale? Nos va a influir mucho la fracción que tenga de arcilla y si está saturado en agua o no. Si habéis visto, os acordáis de la... No la voy a poner porque, como tengo la presentación así, se nos va a ir. Pero, bueno, o sí, la voy a poner. Estamos en la 14, os la voy a poner. Si recordáis esta imagen, la primera que habíamos puesto, a ver si se carga. Si os dais cuenta, en este talud de aquí, que es un material detrítico, luego pondremos otra, veis que las gravas, esos, yo diría casi polvones de grava, o gravas gruesas, muy gruesas, están embutidas en una matriz arcillosa, limosa, y no se caen. Si esa matriz, en vez de arcillosa o limosa, fuese más arenosa, pues posiblemente se caerían. Y ya no os quiero ni contar si estuviese saturado en agua. ¿De acuerdo? Bien. Todas esas particularidades son muy importantes. Son simples, si os dais cuenta, no hace falta grandes cosas, pero son muy importantes
para afrontar una perforación. Por ejemplo, nosotros teníamos ahora mismo que afrontar una perforación de un material detrítico 150 metros y el nivel estático del agua, el nivel freático, estaba sobre los 80 metros, 80-85 metros, no, un poquito más alto, 65 metros. Pues bien, nosotros sabemos perfectamente que toda la zona superior, hasta llegar al nivel freático, no vamos a tener problemas en principio de desprendimientos. Pero una vez tocado el agua, vamos a tener esos problemas porque el material va a ser inestable. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si lo hacemos con un determinado sistema de perforación, como puede ser la rotopercusión normal y corriente, cuando nosotros toquemos el agua y el detritus y el agua salga por el espacio anular, por el exterior, nos va a mojar o nos va a empapar la parte exterior, lo que inicialmente estaba seco, y nos puede generar un poco, con el agua y con el aire, desprendimientos. Bueno, todo ese tipo de cosas... ¿Me podrías aclarar, por favor, qué es eso de rotopercusión? Ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Bueno, no preocuparos que en el segundo sistema aparece la rotopercusión. Solo quería veros la importancia de la matriz arcillosa o de la cantidad de finos, por así decirlo de una manera, en un material detrítico para la estabilidad. Os fijaros en la imagen, no se desprende. En esta otra imagen que tenemos aquí, a ver si se carga, en esta otra imagen lo mismo. Tenemos una fracción arcillosa con esta matriz y no se cae. ¿Ves? Esto es una pared, un talud, y no se cae. ¿De acuerdo? Ahora vamos a entrar en la rotopercusión, la rotación, y vamos a ver los tips más importantes de todos los sistemas. Lo que quiero transmitiros con estas 10 o 12 diapositivas iniciales es que el conocimiento geológico nos va a determinar el sistema correcto de perforación y nos va a minimizar muchos riesgos. Porque no todos los sistemas existentes en el mercado son válidos para todos los terrenos. Bien, eso lo vamos a ver ahora. Como os digo, son unos tips que os doy aquí simplemente de manera introductoria, porque esto sería muchísimo más largo. Si yo me pongo a contaros aquí ahora mismo temas de presiones, de densidades, de teorema de Bernoulli y cosas así, pues seguramente esta noche diríais, uy, este chico nos ha vuelto locos. Y no es la idea. Es simplemente que tengáis unas ligeras nociones. Bien. Habíamos visto esta, importante que os quedéis con tres cosas. Las rocas ígnea, metamórfica y sedimentaria entre comillas, son materiales competentes, son materiales duros que se comportan de una manera estable en una perforación, salvo que estén alterados o que estén fracturados. Evidentemente, para nosotros, como hidrogeólogos, si estamos buscando aguas subterráneas, lo que nos interesa es que estén fracturados para que puedan haber almacenado agua. Si no, un material competente sin fracturas en una roca ígnea metamórfica o incluso sedimentaria no nos va a ser útil a nivel hidrogeológico. Pero bueno, luego ya las rocas sedimentarias, como os decía, tienen ciertas peculiaridades, ¿no? Bueno, las evaporitas por disolución, todas estas son un poco ya más complicadas y habría que tener hasta otro webinar aparte para entenderlo. Las calizas, las areniscas, cómo se comportan, el contenido del cuarzo, todo eso vosotros lo sabéis y lo entenderíais. ¿De acuerdo? Yo recuerdo, para que os hagáis una idea, y ya paso a la siguiente diapositiva, en un sondeo de percusión, no me acuerdo muy bien la localidad, me parece que era Hinojar del Rey o una cosa así, estábamos perforando a percusión, lo veremos mucho más adelante ese sistema, con el trépano, unas areniscas. Esas areniscas tenían una cantidad de cuarzo terrible, era una roca competente sin ninguna fractura, una arenisca pura y dura. Lamentablemente, cada media hora que perforábamos teníamos que sacar la herramienta y rellenar el trépano, la herramienta de perforación con soldadura. ¿Vale? Lo veréis luego, os lo pondré en una imagen. ¿Por qué? Porque ese cuarzo nos desgastaba la herramienta. Todo eso hay que tenerlo contemplado. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora sí, ahora ya, después de esta breve introducción que tenéis que tener, y es muy sencillo, es muy fácil, lo habéis visto, no hace falta saber mucho más de momento, vamos a entrar en los diferentes sistemas de perforación que existen. Bien, para temas hidrogeológicos, los que veis aquí son los más comunes, o diría hasta que los únicos. La rotación con circulación directa, con lodos, o también llamado convencional, es la que, bueno, pues con algunas peculiaridades utilizan los petroleros, también se utiliza en agua. La rotación con circulación inversa o reverso inundado,
particularmente para mí, el mejor sistema de perforación que hay para temas hidrogeológicos y para temas de captación, la rotopercusión directa, la rotopercusión inversa, o mejor dicho, rotopercusión con circulación directa, rotopercusión con circulación inversa, percusión, intubación simultánea con sus diferentes variantes. Y luego ahí abajo os he puesto dos. El rotosónico, yo no he perforado nunca con ese sistema, lo conozco y tengo compañeros que trabajan con él, pero nunca he trabajado con él. Es más utilizado tal vez en ingeniería civil, en obra civil, y la diamantina. Tampoco lo tengo aquí demasiado considerado porque se suele utilizar más que en hidrogeología, aunque bueno, para la construcción de algún piezómetro y demás se suele utilizar más la diamantina o el testigo continuo en reconocimiento de la geología. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco quería excederme, pero que sepáis que también se puede llegar a las aguas subterráneas a través de ellos. Y nos vamos a centrar en los 6 primeros. Rotación directa, rotación con circulación inversa, las 2 rotopercusiones, la percusión y la intubación simultánea. De cada uno de ellos podríamos estar hablando, como os digo, un año entero de cada uno de ellos, porque tienen muchas peculiaridades. Pues bien, nos vamos a centrar de una manera ya directa en el primer sistema de perforación, que es la rotación con circulación. Esperaros que me he saltado una diapositiva. Esta. Bueno, da igual. La empezamos, me había saltado, me perdonáis. Bien, antes de empezar con la rotación con circulación directa y habiendo visto todos los sistemas desde el punto de vista hidrogeológico, hay una cosa importante que tenéis que saber. Son 3 cosas, simplemente. O 2 cosas. ¿Qué es un pozo? ¿Qué es un sondeo? No hace falta llegar a una definición de la Real Academia. Todos sabéis que es un agujero en la tierra con un diámetro y una profundidad X y que en nuestro caso se hace para sacar agua, para llegar al agua. ¿Vale? Pues bien, antes de hacer ese sondeo, antes de hacer ese pozo, antes de perforar, la sumatoria de todas las fuerzas que existen en el terreno es 0. Todos los clastitos o todas las partículas están apoyadas las unas con las otras y están en equilibrio, digámoslo así. Pero ante una perforación, cuando nosotros hacemos un agujerito, estamos variando esa condición de equilibrio. Por tanto, el terreno, en función de cómo sea o no, se nos puede caer. Esas 2 cosas las tenéis que tener, pues eso, como os aprendisteis las vocales. ¿De acuerdo? Ejemplo que siempre pongo. Todo el mundo nos hemos sentado a la orilla de la playa con nuestro cubito y nuestra pala, al lado de la playa, al lado de donde rompen las olas. Y nos hemos puesto a escarbar, pues bien con la pala o bien con la mano. Y hemos visto que al principio, en los primeros centímetros, 10, 12, 14, 20 centímetros, hacemos el agujerito, sacamos la arena y el agujero lo podemos hacer. Pero llega un momento cuando llegamos al nivel de agua, al freático, al que marca el mar, por así decirlo, que ya no podemos avanzar, se nos cae el terreno. ¿De acuerdo? E intentamos y al final se nos está desprendiendo y el agujero cada vez más ancho, pero de profundidad nada. Bien, eso viene determinado porque el agua es un factor importante de inestabilidad. Los terraplenes, los taludes y todo se caen generalmente cuando llueve. Se empapan eso y se caen. Todas esas 3 cosas las tenéis que tener, vamos, al dedillo. Bien, ya una vez nos vamos a meter en rotación con circulación directa o convencional, hay 3 cosas importantes también que debéis saber a la hora de un sistema de perforación con fines hidrogeológicos. Importante es cómo rompemos el material. En el ejemplo que os he puesto de la playa, nosotros lo estamos rompiendo o con la mano o con el rastrillo pala que utilicemos. ¿Cómo lo sacamos? Pues igualmente con la misma herramienta, con la mano o con la pala. ¿Y cómo se mantienen las paredes? Pues inicialmente se mantienen con la propia cohesión del material y llegado al agua ya no se pueden mantener. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que buscar en ese caso cuál de los sistemas de perforación existentes nos haría que las paredes se mantuviesen. ¿Por qué? Estas 3 cosas que os he puesto aquí, 1, 2 y 3, tenéis que verlo en todas las perforaciones. Evidentemente, cuando tengáis experiencia, esto no os vais a hacer la pregunta, ya os sale, vamos, sin pensarlo.
¿Por qué? Porque para empezar a hacer el agujero hay que romper, hay que disgregar el material. Si no, no podemos hacer ningún agujero. El material es cohesivo, está entre comillas, me vale la expresión, pegado, y no podemos avanzar. Hay que romperlo, ver con qué herramienta se rompe. Para seguir avanzando en la perforación y hacer agujero, el material hay que sacarlo. Si estamos todo el rato perforando en el mismo material, no vamos a avanzar. Lo vamos a hacer añico, lo vamos a moler tanto que va a parecer casi pues limo arcilla, por muy grava que fuese, de estar todo el rato perforándolo y moliéndolo, pero si no lo extraemos a la superficie, no podemos avanzar. Y por último, si las paredes se nos caen a medida que vamos perforando, las paredes del pozo, pues lamentablemente no vamos a poder continuar. Se nos va a atrapar la herramienta, se nos va a tapar el pozo, podemos perder todo el material que hayamos metido ahí de herramienta, martillo, tricono, lo que estemos utilizando. Por tanto, estas 3 preguntas os las tenéis que realizar siempre. En un detrítico, ¿cómo podemos romper el material o una roca? ¿Cómo lo sacamos? Bien sea con un lodo o bien sea con el propio aire o con una cuchara, por ejemplo, en percusión. Y cómo mantenemos las paredes. Si el material es estable, competente, no se nos va a caer, por ejemplo, una roca, vamos a perforar tranquilamente. Si es un material detrítico, tenemos cómo ver cómo mantenemos esas paredes. Bien, por la columna de agua generada la presión hidrostática mantiene paredes y demás. ¿De acuerdo? Estas 3 preguntas os las tenéis que hacer siempre. Pues bien, vamos a empezar con el primer sistema. No voy a entrar demasiado en detalles de cada uno de los sistemas, simplemente que sepáis los 4 tips y las 4 cosas que tenéis que controlar, ¿vale? Bien, rotación con circulación directa. Ahora veremos un esquemita del por qué se llama rotación directa. Vale, ¿cómo rompemos el material con este sistema? Bien, este sistema rompemos el material. La palabra romper no es la más correcta, pero la podemos entender todos de una manera más sencilla, o cómo disgregamos el material. Pues se puede romper con un tricono. Veis aquí la herramienta de corte. Este tricono, bueno, pues es digamos, de botones. Hay otros que son de dientes para materiales detríticos y de botones para materiales duros. Para materiales detríticos también se puede utilizar una trialeta, es otra herramienta de perforación, o un hole open, que es esta herramienta que veis aquí, que os la he puesto en un dibujo. Perdón, en una fotografía, esta de aquí que veis aquí. Esto es un tricono aquí abajo y esto es otro tricono aquí arriba. Bueno, esto de tri ya tiene menos, tiene más, ¿vale? Esto es un hole open que se utiliza también para la rotación con circulación directa. Con esas herramientas se rompe el material. Si tuviésemos más tiempo, os explicaría 1000 detalles de, por ejemplo, por qué está esto así. Vosotros lo sabéis. Os aseguro que vosotros podéis llegar a saber por qué está esto aquí así, tapado, embotado. Pero necesitáis a lo mejor organizar la cabeza de ciertas ideas, pero sois capaces de saberlo perfectamente, ¿vale? Vale, que si me dedico a contaros cada cosa de estas, estamos aquí hasta las 12 de la noche y os aburro, y no es el caso. Simplemente lo que me interesa es que tengáis unos tips. Vale. ¿Cómo sacamos el material? La rotación con circulación directa extrae el material a través de una bomba de lodos. Ahora, en la siguiente diapositiva os explicaré un poco más todo esto, que es un equipo como el que veis aquí a la derecha. ¿Y cómo mantiene las paredes? Bueno, la rotación con circulación directa mantiene las paredes a través de la presión hidrostática que genera la columna del pozo, ¿vale? Porque siempre se trabaja con pozo inundado. Y aumentando la densidad del fluido, ¿vale? Aumentamos la presión hidrostática y, por tanto, ¿vale? Mantenemos paredes. Bien. Estas 3 cosas importantes. Disgrego el material con un tricono, saco el material perforado con una bomba de lodos. Ahora os pondré un ejemplo para que lo entendáis mucho más fácil. Y cómo mantengo las paredes con la presión hidrostática, manteniendo el pozo lleno de agua. Bien, ahora vais a ver un esquema de todas estas cosas que os he puesto. Bien, bueno, nosotros ahora vemos esto de aquí de la izquierda, no preocuparos. Aquí la máquina no está para ahorrar espacio, pero bueno. Nosotros tenemos el tricono, que es esta parte de acá, no sé si veis el puntero aquí abajo. Este es el tricono que va rompiendo el material, ¿vale? Está en la sarta de perforación y va rompiendo el material aquí, lo va disgregando.
a medida que va avanzando. Pero evidentemente ese material, para que yo pueda continuar la perforación, lo tengo que ir sacando a la superficie. ¿Veis por aquí, por la zona exterior del varillaje, cómo va levantándose hasta la superficie? Pues bien, ¿cómo lo levanto? Lo levanto a través de una bomba de lodos, como la imagen que habíamos visto anterior. Es una bomba de lodos que inyecta un fluido que está en una balsa exterior, lo inyecta por el interior del varillaje y cuando llega a la parte inferior del tricono se eleva por el exterior o por el anular, levantando las partículas hasta la superficie. ¿De acuerdo? Bien, imaginaros vosotros que tenéis un vaso lleno de agua y cogéis una bombillita, una pajita, esto con lo que os bebéis los whiskies cuando salís en los fines de semana. Bien, y si sopláis por la bombillita esa, ¿qué sucede? Al soplar por la bombillita esa, el aire vuestro, que es el fluido, llega hasta el fondo del vaso y rebosa, si sopláis con mucha fuerza, rebosa el líquido por el exterior. ¿Es así o no? Bueno, es así. Lo habéis visto vosotros muchas veces. Bien, pues si hay algo depositado en el fondo del vaso, la fuerza con la que vosotros sopléis va a hacer que esas particulitas se levanten. ¿Cómo se van a levantar mejor para llevarlas al exterior? Si el fluido es viscoso. En este caso, en el ejemplo que os he puesto yo, la bomba de lodo sería como vuestros pulmones. Estáis metiendo un fluido, en este caso es aire, en el caso de este sistema es un líquido con aditivos, aditivado, pero bueno, también un fluido, digámoslo así, que se está inyectando a presión y con un caudal determinado para poder levantar el detritus a la superficie. ¿Cómo se levanta mejor ese detritus? Cuanto más viscoso sea el fluido de perforación. ¿De acuerdo? Cuanto más fluido, cuanto más viscoso sea el fluido que extraemos de la balsita, esto está chupando por aquí y lo inyecta a una presión y con un caudal determinado para que podamos recoger los detritus en la parte inferior y levantarlos a la superficie. Como os digo, ¿cómo se levantan más fácilmente? Pues cuanto más pequeñas sean las partículas y cuanto más viscoso dentro de una norma, digámoslo así, cuanto más viscoso sea el fluido. ¿De acuerdo? Si os habéis dado cuenta, cuando tenéis un café con mucho cuerpo, que se suele decir, echáis azúcar, el azúcar flota. Pues en este caso lo que hay que intentar, entre comillas, es que el material perforado, el material roto, flote en el fluido de perforación. Evidentemente, en el ejemplo del vaso, si vosotros sopláis muy fuerte, pues evidentemente lo vais a levantar. Pero claro, cuando estamos a ciertas profundidades y demás, pues ya cuesta un poquito más y tenemos que ayudarlo a través de la viscosidad. Y las paredes, en este caso, estas paredes, para que el terreno no se caigan, si os dais cuenta, esta rayita que está aquí es el nivel de agua. Esto es un circuito cerrado, que aquí la bomba coge el fluido de esta balsa, la inyecta como si fuesen vuestros pulmones y cuando llega a la superficie, al fondo del pozo, evidentemente la única escapatoria que tienes por el anular, que es la parte que está entre el varillaje, entre las barras y el diámetro de la perforación, y lo levanta hacia arriba. Aquí decantan, en esta primera balsa, decantan las partículas, las partículas rotas, las partículas disgregadas de la perforación, y a la otra balsa llega ya el fluido más limpio. Evidentemente, no podríais volver a meter ya un material roto, un material perforado, porque si no estaríais volviendo a meter el mismo material que sacáis, lo volveréis a estar metiendo. ¿De acuerdo? Bien. Lo importante aquí, que el tricono está rompiendo el material, que a través de la bomba de lodos, inyectando un fluido, que en este caso el fluido es agua y aditivos, para darle viscosidad a este fluido, lo inyectamos por el interior del varillaje y cuando llega al fondo del pozo recoge los materiales disgregados y rotos y los eleva a la superficie para que decanten en una balsa. Estas balsas se excavan en el terreno, se coge una retroexcavadora, también puede ser portátiles y demás, pero bueno, básicamente se excavan en el terreno, se unen y demás. Y el pozo inicialmente se rellena con agua pues del exterior, a través, no sé, si tenemos un río al lado, pues podemos llevar el agua del río ahí a través de una motobomba o tenemos que llevarlo por camiones cisternas y demás. ¿De acuerdo?
Y ¿alguna duda hasta aquí? Sin ningún reparo y sin ningún pudor, me comentáis lo que... Yo sé que a veces es más complicado esto cuando yo tengo a los alumnos y los llevo luego al campo a ver las máquinas y demás, luego lo ven todo muchísimo más sencillo que verlo aquí en una imagen. Pero bueno, y en presentaciones mucho más largas tengo muchísimas más fotos. Lo que pasa es que a lo mejor son de 200 diapositivas o 250, cosa que no daría tiempo. ¿Alguna pregunta? Yo tenía una inquietud, Miguel. A ver, cuéntame. Entonces, cuando dices, bueno, que se llevan carrotanques o que se saca con una motobomba, cuando dices que el pozo se llena con agua, ¿es meramente agua como tal o agua mezclada con arcilla o algo que vuelva lodo? Hombre, lo normal en este tipo de perforación es aditivar el agua. Tú coges agua, es como si tienes agua y tienes, no sé cómo se llama en Colombia, me imagino también el colacao, ¿no? Los polvitos estos de chocolate que se le echa al agua, pues en este caso es algo muy, muy parecido. Tienes agua, bueno, leche, tienes agua y le aditivas con el aditivo que necesites para tu perforación. Esto es un tema ya un poco, digamos, más complejo que podríamos hablar en otro, o que se debería hablar en otro webinar. Los lodos se utilizan en base a las características geológicas de la perforación, qué es lo que necesitas hacer. Es decir, si necesitas una viscosidad más elevada, necesitas una viscosidad menos elevada, tú aditivas ese agua, digámoslo así, ese fluido inicial que es el agua, lo aditivas en función de lo que quieras conseguir. Por ejemplo, vosotros veis aquí que esto está llenito de un fluido y que todo está perfecto, pero también lo sabéis, porque lo habéis estudiado, este agua de aquí que está dentro del sondeo, del pozo, también se puede perder por las paredes. Si es un medio muy permeable en unas gravas, tú puedes perder esta circulación y no tener perfectamente el taladro el pozo llenito de agua y conectado con tus balsas. Puedes perder y se puede ir el agua por aquí y te va a costar un mundo tener el nivel aquí a la balsa. Entonces, habría que aditivarlo de alguna manera que lo hiciese extremadamente viscoso para que fluyese muy mal por un medio permeable. Pero respondiendo a tu pregunta, agua normal y corriente, que no sea agua industrial porque va a cortar lodos, que no sea agua muy salada porque tendrás que utilizar lodos o aditivos exclusivos para aguas muy saladas, entonces ya complicas un poco más la cosa, pero bueno. Pero agua y aditivos. Los aditivos los compras en millones de empresas que se dedican a vender todo esto. También se puede aditivar, yo particularmente soy muy defensor de, en ciertos sistemas de perforación, como es el reverso inundado, rotación con circulación inversa, en ciertos terrenos aditivarlo de manera natural. Con el propio material que vas perforando, se va mezclando y se va, entre comillas, contaminando de partículas arcillosas y te va dando unas propiedades al lodo, las cuales te pueden servir para funcionar. Pero agua, de donde la saques, me da igual, y aditivos que los compras en cualquier empresa que se dedica a todo esto. Y de hecho te los venden gustosamente, y los que quieras. Y cuantos más mejor, porque se dedican a ello. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna cosa aquí más para continuar? Bueno. Bien, pues continuamos. Este sistema, lo importante, lo veis ahí en azul, es la viscosidad. La viscosidad te va a ayudar a limpiar el sondeo. Recordad lo que os he dicho, si no limpiamos material perforado, no podemos continuar. Os podría contar alguna anécdota sobre eso, pero bueno, luego al final, si me acuerdo, os cuento algunas de esas. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Cómo inyecto el fluido de perforación a través de una bomba de lodos? Podemos perforar todos los terrenos. Mantenemos con la presión hidrostática la columna de agua en el interior del pozo, mantiene las paredes. Eso es otra parte ya diferente que os podría contar cuando hablásemos del reverso inundado, pero lleva bastante tiempo. Cómo controlamos las densidades y demás para saber cómo tenemos que elevarlas o bajarlas en función de la presión que nos ejerza la formación hacia el interior. Pero no voy a entrar mucho en eso porque es realmente complejo de explicar rápidamente. Podemos perforar grandes diámetros y grandes profundidades con este sistema. En retrítico es rápido, en
roca es lento, esto nos sirve para la hora de hacer presupuestos, ver que cobramos más o que cobramos menos. La muestra que sale es contaminada, entre comillas. Ahí podría haberla puesto entre comillas, porque no penséis que es contaminada porque trae algo venenoso, no. Es simplemente porque, todos lo sabéis, es sentido común. Si yo estoy perforando aquí, yo estoy perforando en el metro 100 y el material perforado me sale por el anular, por aquí, se va a ir mezclando, entre comillas, con niveles superiores. Y por tanto, cuando nosotros la obtengamos en superficie antes de que caiga la balsa esta, la vamos a ver, entre comillas, mezclada con niveles superiores y no va a ser 100% representativa del nivel en el que estamos perforando. ¿De acuerdo? Bien, si el operador es con cierta experiencia y bueno, no se van a desviar y a nivel general, hay muchos sitios donde todavía siguen funcionando, a nivel general se están quedando obsoletos en hidrogeología por muchas razones. ¿De acuerdo? Entre ellas porque la muestra sale inalterada, porque comúnmente dicen que ciega niveles permeables y que, bueno, pues tapa acuíferos y demás. Bueno, eso es otro tema aparte que también se podría discutir bastante. En el fondo se están quedando un poquito obsoletos. Se utilizan generalmente para los primeros metros de perforación cuando se perfora a reverso inundado para tener sumergencia. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Bien, en este sentido, este es un sistema que salva bastante, que todavía se suele utilizar, pero se está intentando quedar un poquito ya más atrás. Es como ver una televisión en blanco y negro y una televisión en color. O estar con 3G o estar con 5G, pues algo así. ¿De acuerdo? Con 3G también se funciona, pero bueno, pues ya estamos en 5G. Bien, el otro sistema de perforación que existe, si la diapositiva me pasa, es la rotación con circulación inversa o reverso inundado. ¿De acuerdo? Bien, este es, entre comillas, parecido al anterior, a la rotación directa. Lo único que varía es el sentido del circuito que se produce en el pozo y en las balsas de fuera. Ahora os voy a explicar el porqué. ¿Cómo se rompe o cómo se disgrega el material? Con la misma herramienta, con un tricono, con una trialeta o con un hole opener. ¿Cómo se saca? Bien, aquí en vez de utilizar una bomba de lodos, que recordar que introducíamos un fluido a través del varillaje por el interior, por aquí, por el interior hasta el fondo del pozo, aquí lo hacemos con aire. El aire también es otro fluido, pero bueno, en este caso este fluido no está compuesto por aire ni por aditivos aquí. Lo introducimos por el interior del varillaje. Este sistema es mucho más complicado. De hecho, yo he dado charlas sobre este sistema y me han llevado 8 o 9 horas, simplemente como charla, así como suena, 8 o 9 horas. Y es un poquito más complicado, ¿vale? Porque requiere, bueno, pues explicar muchas cosas que tenemos desde cero. Pero en principio, en este sistema utilizamos el compresor de aire que lo introducimos a través del varillaje hasta el fondo del pozo, entre comillas fondo, no hay que llevarlo a veces hasta el fondo, pero bueno, y ahí por una diferencia de presiones, recordar que esto es aire y el pozo está lleno de agua, por tanto el aire es menos denso, va a volver a tender a subir hacia la superficie, ¿vale? Bueno, no quiero complicaros con eso. A través de un compresor vamos a extraer el material. Ahora os daré unos tips de por qué. ¿Y cómo mantenemos las paredes? A través de la presión hidrostática con el pozo lleno de agua, el pozo inundado, controlando la densidad, ¿vale? Recordar que la presión hidrostática se ejerce perpendicularmente a la dirección principal de esfuerzo y depende o aumenta en función, sobre todo, de la densidad. Un fluido más denso generará una presión hidrostática mayor. ¿De acuerdo? Bien, como os digo, este sistema de perforación podría estar aquí hablando y tengo unas diapositivas y tengo unas presentaciones que son como de 80 diapositivas de esto o incluso más, que las doy en cursos y en máster y en diplomados que doy, las tengo. Y en las asignaturas que doy de la facultad, pues bueno, un poquito más recortadas, pero también. Bien. A ver si pasamos a la diapositiva. Bueno,
¿Cuál es la principal diferencia? ¿Cuál es la principal diferencia con el sistema anterior? Si recordáis en el sistema anterior, nosotros a través de la bomba de lodos cogíamos o aspirábamos el fluido de una balsa que teníamos en superficie y a través de la manguera lo introducíamos hasta el interior del pozo y cuando llegaba al final lo sacábamos por el anular. El anular es el espacio que hay entre el varillaje, entre las barras de perforación, la sarta de perforación y el diámetro del pozo. En este caso no se produce así, ¿de acuerdo? En este caso, más complejo, bastante más complejo, nosotros introducimos el aire a través de un compresor mediante un varillaje que en vez de ser liso, en vez de ser solo de un cilindro por el interior, tiene 2 cilindros. ¿De acuerdo? Aquí creo que en esta diapositiva se ve un poquito mejor. Si ampliamos, a ver si puedo ampliar, y se ve. Si veis hay unos agujeritos alrededor, ¿vale? En esta varilla que veis aquí hay 2 cilindros concéntricos, uno exterior y otro interior. Por el exterior de esta varilla introducimos el aire generado o desde fuera a través de un compresor. Aire. Y llega un momento que por una inversión una inversión provocada por una pieza que llamamos airlift, válvula, soplador, se introduce hacia el interior del varillaje. ¿Vale? A ver si se ve aquí. Aquí en este dibujo se ve mejor. Esto a través del compresor, todo lo de aquí es el mismo varillaje que habéis visto y tiene un cilindro por fuera y otro cilindro por dentro. Por el cilindro de fuera introducimos aire y llega un momento en que en vez de salir por aquí abajo como salía en el otro sistema, las barras de abajo, puede ser una, puede ser muchas, ahí dependería de otro tipo de cosas que no voy a entrar en ello, no puede seguir bajando y se mete hacia el cilindro interior y, como es lógico por diferencia de densidades, tiene que ascender el aire. ¿De acuerdo? Pues bien, al ascender el aire por el interior, lo que provoca es un efecto Venturi de succión y todo el material que se ha perforado aquí lo va a succionar y va a salir por el interior del varillaje hasta por aquí, si veis aquí, hacia el exterior y va a caer a la balsa, una balsa que está fuera. Como el circuito es cerrado, el detritus se va a quedar en el fondo de la balsa, pero el fluido va a bajar por el interior o por el espacio anular que hay entre el varillaje y la perforación. Este sistema es mucho más complicado de lo que parece. Habría que explicarlo detenidamente. Pero bueno, como yo, si queréis, os voy a dejar estas diapositivas, lo podéis ver y lo podéis observar. ¿Cómo funciona este sistema? Funciona a través del principio de Bernoulli, de conservación de la energía. Es un circuito cerrado, un circuito donde esto está lleno de fluido, ¿vale? Y el fluido se interna por el interior del varillaje. Aquí estaría el tricono, se internaría por el interior del varillaje con el material ya perforado y succionado, como os he contado, por efecto Venturi, se metería hacia el interior del varillaje, saldría hacia la cabeza de rotación y por el manguerote caería a la balsa, y así constantemente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, esto lo suelo explicar, como os digo, en otras diapositivas estaríamos hablando de temas de conservación de energía, velocidades, diámetros, aumento de presiones y demás. No voy a entrar en ello porque así explicado de esta manera sería un poco largo y complicado. Pero que entendáis simplemente que el circuito, a diferencia del anterior, es el fluido baja por el exterior. Recordar que en el otro subía por el exterior, en este caso baja por el exterior y se vuelve a la superficie por el interior del varillaje. ¿Cuál es el fundamento que nos hace trabajar con este sistema? Teorema de Bernoulli. ¿Y cómo se succiona? Por efecto Venturi. Diferentes presiones, diferentes densidades y demás, y velocidades y demás. ¿De acuerdo? Bien, en esta imagen de aquí es más sencillo, o más o menos, bueno,
Yo lo tengo un poquito más sencillo que vosotros, pero bueno, voy a intentar trasladaros el mismo ejemplo que os he puesto ahí. A través del compresor va el aire, si lo veis por aquí, y lo introducimos por el interior o por el cilindro exterior del varillaje. Baja hasta aquí, va por el exterior, por este que va aquí. No se ve mucho, lo voy a intentar ampliar un poquito más. ¿Vale? Va por este de aquí o por este de aquí. Baja el aire y cuando llega aquí no puede seguir bajando y por diferencia de densidad tiene que subir. Esto es aire y lo que tiene alrededor es agua. Por tanto, se produce un efecto de diferentes presiones Venturi y se absorbe, como veis aquí, el material que hay aquí, se absorbe y sale a la superficie. Va por aquí el material, va por aquí y vuelve a caer a la balsa. ¿De acuerdo? Bueno, eso es un poco el fundamento del por qué funciona. Esto, como os digo, es muchísimo más complicado. Habría que hablar de los varillajes doble pared, de las presiones, de los compresores, de hasta qué profundidad hay que meter doble pared, hay que meter varillaje liso. Eso es bastante más complicado. Pero bueno, en principio quedaros con las tres preguntas esas. ¿Cómo se rompe el material? ¿Cómo se extrae? Y demás. Que funciona por el principio de Bernoulli de conservación de la energía y que la absorción o el levante del material al exterior para poder continuar es a través de Venturi. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Voy a minimizar porque ya no veo. ¿Qué diferencia tiene con respecto a la anterior? Bueno, en este caso lo importante aquí es la presión hidrostática, darle una densidad al fluido de perforación para que la presión hidrostática con una densidad adecuada sea capaz de mantener las paredes y que no se nos caiga, ¿de acuerdo? Perfora todos los terrenos, perfora diámetros grandes y grandes profundidades, en detrítico es rápido, en roca es lento, es muy limpio, porque si os dais cuenta, el material salía por el interior del varillaje y no se mezclaba con niveles superiores, no se desvían. En medios permeables podemos perder la circulación, es decir, podemos perder que el pozo esté lleno de agua y, por tanto, si el pozo no está lleno de agua, la presión hidrostática nos decrece y, por tanto, como la presión hidrostática al tener el pozo lleno de agua es la que nos mantiene en las paredes y nos evita que el pozo se derrumbe, si perdemos la circulación y el agua se nos va por las paredes, el fluido, pues podemos tener problemas de desprendimiento. Otro problema importante que podemos tener o donde se complica aquí es que el nivel piezométrico o el nivel, más que piezométrico, el nivel freático esté muy cerca de la superficie. Se nos va a hacer muy complicado darle una densidad alta al fluido para generar presión hidrostática mayor por el interior que por el exterior. ¿De acuerdo? Bien, en estos dos sistemas de rotación, ¿dónde le podremos encontrar mayor problema o menor problema? Evidentemente, en terrenos detríticos nos es muy válido este sistema porque además de ser rápido, con la columna de agua, con la presión que nosotros le ejercemos con la columna de agua al interior del sondeo, podremos mantener las paredes y, por tanto, podremos evitar que se nos caiga. Si estamos en materiales rocosos, en materiales competentes, pues bueno, no será el mejor sistema, digámoslo así, también se puede perforar, pero ese problema del desprendimiento de paredes ya no lo tendríamos, porque en materiales competentes las paredes por sí solas se van a estar sin caerse, por así decirlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo levantamos el material? Con la circulación directa a través del fluido inyectado por una bomba de lodos, en este caso rotación con circulación inversa a través del aire generado por un compresor. ¿Vale? Bueno, ya os digo, esto es muchísimo más complejo y muchísimo más, pero bueno, para que tengáis unas ciertas ideas. Porque en este caso, bueno, podríamos estar hablando de cómo funcionan las máquinas, cuál es el par de rotación, cuál es el diámetro y demás, pero complicado. El siguiente, nos vamos a ir a otro método de perforación. Este es la rotopercusión. ¿Cómo es la rotopercusión? Pues bien, la rotopercusión es un sistema que, para que os hagáis una idea, está accionado por un martillo. A través del martillo se genera una presión a una herramienta que se llama bit o tallante que rompe el suelo, que rompe el material. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo hacemos accionar a ese martillo, a ese tallante, para que en su golpeo y en su giro rompa el material? Con aire.
Vosotros todos hemos visto en algún momento, hemos ido por la calle y nos ha tocado ver obras. Alguien que está con un martillo hidráulico dándole al suelo para abajo para romperlo. Lo hemos visto, ¿de acuerdo? Yo creo que todos. Bien, pues esto es algo, entre comillas, parecido. Todos hemos cogido una taladradora y hemos hecho un agujero en la pared para clavar un cuadro. O si alguien no lo ha hecho, por lo menos lo ha visto. Esto es algo parecido. ¿De acuerdo? Bien, el compresor que está fuera, este compresor, la imagen del centro, genera aire que lo introduce por el interior del varillaje, a través de la cabeza de rotación arriba, y hace accionarse al martillo. El martillo es esto que veis aquí, hasta lo oscuro. Esto es el martillo. Y esto que hay aquí es el tallante. Lo que rompe el material es esto, o veis aquí esto. Esto golpea contra el suelo y lo destroza, literalmente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se mueve esto? A través del compresor este. Esto es aire que hace accionarse el martillo y el tallante para que rompa. Perfecto. ¿Y cómo sacamos el material hacia el exterior? En este caso, no hay fluido de perforación en las paredes, no hay fluido de perforación y, como podía ver en la rotación directa, cuando teníamos el pozo lleno de agua, porque esto solo es aire, y el aire, igual que en el primer sistema, el fluido salía por el exterior, entre las barras y el pozo, en este caso lo que sale es el aire. Cuando golpea el martillo, por esos agujeritos que veis ahí, sale aire. Y el mismo aire que hace accionar el martillo también sale por esos agujeritos y al llegar al fondo del pozo eleva el material perforado. Esto es como si tenéis, no sé, granitos de arroz en el fondo de un vaso, por así decirlo, granitos de arroz en el fondo de un vaso, cogéis una bombillita y sopláis. ¿Qué van a hacer los granitos de arroz? Se van a elevar a la superficie. Así es como limpiamos el material. A través del aire, soplando ahí abajo, levantamos el material. Evidentemente, ¿cómo podemos ayudar a levantar ese material? Bueno, con algún aditivo como espumante y demás. Pero ¿cuál es el principal problema que tiene este sistema de rotopercusión? Tiene muchos problemas, ¿vale? Tiene muchos problemas, pero hay uno principal y es el único en principio que quiero que se os quede. Tiene problemas de si hay mucha columna de agua y demás, pero no voy a entrar en eso. Hay uno principal, que es que no se mantienen paredes con este sistema. El material para que podamos elegir este sistema de perforación tiene que ser competente, tiene que ser estable. Porque al igual que en los otros dos que habíamos visto, las paredes para que no se nos derrumbase el pozo la manteníamos con la presión de la columna dentro del pozo, con la presión hidrostática, en este caso no tenemos ningún sistema que nos mantenga paredes. Vamos a ver al final de la presentación un sistema que, aunque actúe de esta manera, sí mantiene paredes, ¿vale? Con intubación simultánea. Pero bueno, y otra de las limitaciones que tiene son los diámetros. Bueno, por un tema de caudales de aire, de compresor y demás, que no voy a entrar tampoco mucho en ello. Pero que sepáis que para este sistema el material tiene que ser competente, roca. Bien. Este es el compresor, nosotros introducimos aire, aquí no hay fluido de agua ni de aditivos, aire propiamente dicho, podemos utilizar espumante, pero bueno. Lo introducimos por el interior, ese propio aire hace accionar el martillo, igual que una taladradora o igual que una maquinita esta de hacer agujeros en la pared, hace moverse el tallante y va rompiendo y desligando este material. Una vez está roto este material aquí abajo, el mismo aire con el que hemos hecho accionar el martillo tiene que salir a la superficie. Y el mismo aire va a levantar y va a empujar las partículas afuera. En este caso no hay balsa, en este caso se van a copiar aquí y ahí las vamos a poder identificar. Este sistema, ¿cuál es la principal ventaja? Que es rápido. Se utiliza en medios competentes, en rocas, digámoslo así, y es rápido. Bien. Se utiliza el compresor de aire para levantar el material. Los terrenos principalmente tienen que ser compactos. Tiene ciertas limitaciones en función del diámetro. De momento esto que os quede con ello. Ya, bueno, si algún día doy otro webinar o algo así de esto, ya os lo explicaría el tema de los diámetros y el tema de la columna.
En detrítico permeable es complicado. ¿Por qué? Porque si estamos perforando en un detrítico permeable saturado en agua, lo más normal es que, como no es un sistema que mantenga paredes por sí solo, como en los otros anteriores, que la columna sí lo mantenía, en este sistema se nos va a caer el material y podemos tener atrapamientos de la herramienta aquí abajo. ¿De acuerdo? Se nos puede caer el material de aquí arriba y la herramienta. De hecho, en muchos foros de estos que uno está metido en Instagram, en Facebook y cosas así, aparece la gente, oye, se me ha quedado la herramienta atrapada. ¿Con qué estás perforando? Con martillo. ¿Y qué estás perforando? Unos detríticos. Pues normal, se te va a caer el material porque no tienes de qué manera aguantarlo. Es relativamente limpio cuando hay agua y se suelen desviar. Es una acción mecánica que evidentemente la herramienta se va a ir siempre por la zona más débil. Bien, es adecuado para aguas subterráneas, la verdad es que es adecuado y generalmente se suele utilizar para investigaciones porque es rápido y barato. Es decir, cuando se quieren hacer algún sondeo de reconocimiento, de investigación, antes de hacer la gran inversión para uno de captación, pues con este se puede meter un poquito a uno hasta donde le deje el material. ¿De acuerdo? Bien. Paralelamente a este, para suplir ciertas limitaciones que tenía respecto al diámetro, algún día, bueno, ya os explicaré algún día cuál es la limitación del diámetro. Es más que nada por el caudal de barrido, por el diámetro existente, la diferencia entre el varillaje de perforación y el diámetro de perforación. Cuanto mayor es el diámetro de perforación, mayor volumen, mayor diferencia va a haber entre lo que es el varillaje, lo que es las barras de perforación, lo que es la herramienta, lo que es esto que veis aquí, y el diámetro del taladro. Eso genera un volumen que rellenarlo de aire para poder levantar todo el material es complicado, porque los compresores vienen tarados de fábrica, vienen con unas características y no te generan mucho más de lo que tienen. Pero bueno, la rotopercusión con circulación inversa es muy parecida a la rotopercusión normal. Se inventó, no ha tenido mucha aceptación, digámoslo así, porque tiene muchas limitaciones. Yo recuerdo que estuve un año trabajando con este sistema en Portugal y solo teníamos problemas. De hecho, esto es una campana que está rota, ¿vale? Esto es un récord cruzado, esto es una campana que está rota, tiene muchas limitaciones, pero bueno, se utiliza, de vez en cuando se utiliza. ¿Y cuál es la principal diferencia? Pues la principal diferencia es que el material roto, el material disgregado en la parte inferior del pozo, para continuar, digámoslo así, levantarlo a la superficie, en vez de salir por el anular, vamos a ponerlo aquí, en vez de salir por aquí una vez roto por el anular, aquí falta el diámetro del pozo, pero bueno, en vez de salir por aquí hacia el exterior, como salía en la rotación con circulación directa, se mete por el interior de la campana. Esta campana que veis aquí, va recubriendo todo el martillo este. Entonces, el detritus se mete por el interior, va por aquí, la campana es esta, no está puesta por encima, se mete por unos agujeritos de estos, que es el récord cruzado, se introduce al interior del varillaje y sale por el interior del varillaje hacia el exterior. Este sistema funciona de la misma manera que la rotopercusión con circulación directa, pero en vez de salir el material por el anular, espacio que existe entre varillaje y diámetro de perforación, se mete por el interior del varillaje. Con esto, como os digo, suplíamos pues eso, el mayor problema que tiene la rotopercusión directa, que son los diámetros grandes. Pero bueno, haciéndose las mismas preguntas de siempre, pues un tallante, un bit, un martillo accionado por un compresor de aire fuera, igual que la rotopercusión directa. El material perforado, bueno, pues con el propio aire, y si necesitamos levantarlo porque tenemos mal barrido, podemos meter un espumante. Y a diferencia de la directa, el material sale por el interior del varillaje, a través del récord cruzado, que es esta herramienta que hay aquí. Esto que veis aquí no se vería si tuviésemos la campana por el interior. La campana va aquí, enganchada aquí, ¿de acuerdo? Y va por el interior. Lo que pasa es que si os pongo la campana aquí, no veis el récord. Bien. ¿Cómo se mantienen las paredes? Pues lo mismo que sucedía con el anterior, problemas. Tiene que ser un material estable, competente, que no se caiga. Porque si encima se cae, aunque sea un poquito, ya sí los problemas son grandes. ¿Por qué? Porque esas pequeñas partículas que se pueden caer, igual que en la rotopercusión directa, el anterior sistema no nos generaba mayor problema si son pequeñas partículas, si son grandes sí, pero si son pequeñas, en este aunque sean pequeñas sí, porque esas pequeñas partículas, como la campana va tan ajustada al diámetro de perforación, esas pequeñas piedrecitas que se puedan caer, por así decirlo, nos va a hacer que la campana se pueda romper. De hecho, se rompe y se parte.
¿vale? Yo estuve, como digo, he trabajado, hace mucho que no trabajo ya con este sistema, pero estuve muchos años trabajando con él, año 2002, 2003, 2004, y la verdad es que era un dolor de cabeza. Pero bueno. ¿Cómo se acciona o cómo se levanta el material? A través de un compresor. Los terrenos tienen que ser compactos. Tiene limitaciones por la cantidad de agua. Os lo adelanto un poco, ya que os lo he nombrado también en esto, os lo adelanto. Ese martillo trabaja con una presión determinada que te ejerce un compresor. Los compresores de aire vienen con unas limitaciones de fábrica, vienen tarados, es decir, a unos kilos de presión que trabajan y a unos caudales. Bien, vosotros sabéis, porque lo habéis estudiado, que cuanto mayor columna de agua, mayor presión. Es decir, a 100 metros de profundidad vamos a tener, haciendo un cálculo muy, muy genérico, 10 kilos. A 500 metros, 50 kilos, porque por cada 10 metros de columna de agua es 1 kilo de presión. Bien, si el martillo está a 100 metros de profundidad, por así decirlo, y tiene encima de él 100 metros de columna de agua, va a estar soportando 10 kilos de presión. Si trabajamos con un compresor pequeñito, que haciendo cálculos así muy por encima te da, no sé, 7 kilos o trabajas con 7 kilos, pues evidentemente no va a poder el compresor romper la presión que le está ejerciendo la columna de agua encima del martillo, porque 7 kilos que me da el compresor es menor que los 10 kilos que tiene por encima de columna de agua. Un cálculo así muy sencillo y muy por andar por casa para que lo entendáis. Por tanto, tenemos ciertas limitaciones. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un tema aparte. Yo hace muchos años di una ponencia en un congreso por el tema de la columna de agua en los sondeos a rotopercusión. Bueno, evidentemente alguien un poco así te puede contestar, bueno, y si ya tienes un pozo a rotopercusión donde tienes 100 metros de columna de agua, ¿para qué quieres seguir bajando? Pues la verdad es que también es verdad. O sea, si ya tengo 100 metros de columna de agua y ya he conseguido pues, mis objetivos, pues bueno, pues ahí paro, y si no puedo seguir perforando porque no me lo permite el compresor que llevo, pues ya tengo un pozo con 100 metros de columna de agua. Bien, pero bueno, esto es un tema aparte. Nos quedan 2 sistemas y nos quedan 3 diapositivas. Voy a ir aquí rápido ya para no aburriros demasiado. Otro sistema de perforación, recordar que hemos visto de momento 4, rotación directa con circulación de lodos. Utilizábamos una bomba lodos para introducir un fluido por el interior del varillaje y al llegar al fondo levantábamos el material por el exterior, por el espacio anular, ayudado con una viscosidad importante. Las paredes se mantenían con la presión hidrostática del pozo inundado. La rotación con circulación inversa a través de un compresor por un varillaje de doble pared. Inyectábamos aire, salía por el interior del varillaje y por efecto Venturi extraía el material perforado del fondo del pozo, y las paredes igualmente se mantenían con la presión hidrostática del pozo lleno de agua. Tiene algunas peculiaridades que no voy a entrar, ¿vale? Yo, si estuviésemos en un examen, os preguntaría en qué momento no hace falta que el pozo esté lleno de agua. Pero bueno, si a alguien le interesa, luego en las últimas preguntas se lo comento un poco. Pero es liaros mucho de momento. La rotopercusión, accionado por un martillo. Ese martillo es igual que el que podéis ver en las obras civiles en las calles cuando está un taladro, ¿vale? Y a través del aire generado por un compresor, levanta el material por el espacio anular hacia el exterior, con aire. Y el material tiene que ser competente. En rotopercusión, el material tiene que ser estable, competente. Rocas metamórficas, rocas ígneas, un material muy arcilloso que sea muy competente, y así. ¿Rotación directa y circulación inversa? Pues todos los terrenos. Bien, básicamente. Percusión. Este es el sistema más antiguo. Este es el sistema más antiguo y data de los chinos de allá de, bueno, pues no sé ni qué siglo ya, pero hace muchísimos años de este sistema ya se inventó. De hecho, en todos los libros vais a ver a un chinito encima de un cable ahí golpeando el suelo. Este es el método más antiguo, pero es el método más... el problema que tiene es que es muy lento, pero es como el más artesanal. Este sistema solo es golpear con la caída de un trépano, de una herramienta muy pesada, por gravedad, es golpear el suelo y destrozarlo, romperlo, disgregarlo. Esto que veis aquí a la derecha es un trépano, está tumbado, pero esto a lo mejor puede tener, pues aquí tengo otra foto, lo vais a ver.
fijaros lo grande que es este trépano, ¿vale? Esto está cogido con un cable y ese cable va a la torre arriba y aquí atrás hay un balancín que este cable lo que hace es, esta herramienta lo que hace es un péndulo. Es lo mismo que podemos hacer con un martillo golpeando al suelo. Cogemos el martillo y pa, 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 pues esto es lo mismo. Es esa herramienta que se deja caer y por gravedad golpea el suelo y lo va disgregando. ¿Cómo rompemos el material? Con golpes del trépano, con golpes de esta herramienta. Esta herramienta se va desgastando, es el ejemplo que os ponía de las areniscas con cuarzo, se va desgastando y evidentemente hay que rellenarlo para que tenga material de corte. ¿Cómo se saca el material? Con una cuchara. Luego os pondré un ejemplo de cómo. Esta es la cuchara. Ahora en la siguiente perforación, en la siguiente imagen lo vais a ver. ¿Y cómo se mantienen las paredes? Pues tenéis dos opciones. O el material es estable y no se cae, o si tenemos que mantener paredes porque se caen, hay que meter tubería auxiliar. A medida que vamos perforando, cuando notemos que el material se nos cae, tenemos que meter una tubería hasta la profundidad que tengamos contenido esos desprendimientos y volver a perforar por el interior con un diámetro menor. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que si las perforaciones son muy profundas y hemos tenido diferentes desprendimientos a diferentes profundidades, con lo que nos ha llevado a meter tubería auxiliar, digamos de forma telescópica, podemos haber empezado en un diámetro, por ejemplo, de 800 milímetros, de 0,8 metros, y terminar, pues no sé, en 20 centímetros de perforación. ¿Vale? Porque hemos tenido que meter muchas reducciones para ir conteniendo esos desprendimientos. Por tanto, rompemos el material con el trépano, una herramienta grande y pesada, ¿vale? Que tiene diferentes diámetros. Hay diferentes trépanos en función del diámetro que queramos utilizar. Hay este más grande, de más diámetro, de menos diámetro y demás. ¿Cómo sacamos el material? Con una cuchara. ¿Y cómo mantenemos las paredes? A través de o material estable que no se caiga o tuberías de protección. Todo esto que veis aquí son tuberías de protección. No, o estas de aquí al fondo. No sé cuál de las dos, una de las dos eran tuberías de protección. Hay que tenerlas contempladas y antes de ir al pozo tenemos que decir, a ver, conocemos más o menos el terreno, es un terreno detrítico, ¿cuántos niveles de desprendimiento puede haber? 3, 4, venga, vamos a empezar con un diámetro grande para tener contempladas esas reducciones. Aquí os pongo, ¿veis? Este era un pozo en Villalba de Guardia, en una zona de 180 metros, y metimos, pues mira, empezamos con este diámetro de aquí abajo, no sé, podría ser 800, 0,8, y finalmente terminamos con este. No sé cuántas reducciones hay. Al final esto era una cosa así telescópica. Uy. ¿Vale? Una cosa telescópica. Mantenemos las paredes con tubería auxiliar. Este es un trépano que golpea el suelo y rompe. Y esta es la cuchara. ¿Cómo funciona la cuchara? Bueno, imaginaros, por ejemplo, que nosotros hemos perforado, hemos roto, disgregado el material y lo tenemos que sacar. Para ello, lo que tenemos que hacer es lo que tengamos perforado, o por lo menos unos metros abajo de lo que tenemos perforado, tener lleno de agua. Si es agua de la propia perforación, ya mucho mejor, y si no, tenemos que echarla desde el exterior. El material que hayamos perforado se nos va a quedar en suspensión. Y con la cuchara la vamos a meter, aquí veis la cuchara, cuando vamos a limpiar sacamos el trépano, lo dejamos aquí apoyadito, metemos la cuchara y si os habéis dado cuenta, en la imagen anterior tiene una trampilla. Pues bien, cuando nosotros bajamos la cuchara y el material perforado, que lo hemos triturado con el trépano y queda muy, digamos así, como una fracción muy, muy pequeñita, queda en suspensión. En ese fluido que hemos introducido para limpiar, si es de forma artificial, pues hay que echar agua desde fuera y si ya tenemos agua en el pozo, pues el propio agua nos sirve. El material perforado queda en suspensión, metemos la cuchara y cuando bajamos esa cuchara o esta herramienta para limpiar, esta trampilla se sube, por tanto el agua se puede meter por el interior. Pero cuando la levantamos para arriba, esta trampilla cae hacia abajo, se cierra esto y queda agua con material en suspensión dentro de esta cuchara. Cuando la sacamos, aquí veis que está fuera, bueno, voy a poner la otra imagen que se ve mejor, aquí veis que está fuera, la golpeamos dentro de este aparatito y al golpearla la trampilla se vuelve a subir y el fluido cae para afuera. ¿Qué cae ese fluido? Pues cae con material en suspensión, que es el que estaba al haber perforado, al haber roto. ¿De acuerdo? Bueno,
Esto también es más complejo. En el fondo es cómo rompemos el material con este sistema a través del trépano, golpes, una acción mecánica, destrozamos el material, ese material está muy destrozado, fracción muy fina y se queda en suspensión en el fluido que hay en el interior, bien sea el propio agua del sondeo o si todavía el sondeo no tiene agua tenemos que meterla. Al quedar el material en suspensión, a través de la cuchara lo levantamos y lo sacamos. Es como si tenéis pues algo en un vaso de leche y con una cuchara lo estáis sacando. Pues algo parecido aquí. ¿De acuerdo? Bien. Este sistema de perforación perfora todos los terrenos, da igual que sean duros, blandos, como sea. Si son duros, si son competentes, pues no hace falta las tuberías de protección, como veis aquí, y si son menos competentes y se caen, pues se meten tubería de protección. ¿Vale? Tiene una limitación que la voy a nombrar solo aquí, pero bueno, la limitación es la profundidad. Da igual que sea muy lento porque es muy lento, pero hay una cierta limitación y es por la profundidad. Este trépano llega un momento en que con la profundidad, la energía que genera el golpe se pierde por la elasticidad del cable. Aunque en principio el cable, pues es un cable de acero gordo, pues los hay de 2 centímetros, 2,5, de 3 y demás, de 1,5, depende un poco la herramienta, el peso, llega un momento en que si es muy profundo el cable se estira tanto que la energía del golpeo se pierde. ¿De acuerdo? Entonces llega un momento en que yo más de 800 metros no he estado ni conozco ninguno. Y otra ventaja, bueno, pues que son muy limpios, son porque no se mete absolutamente nada. No se desvían para nada. Yo tengo una anécdota de haber hecho unos pozos a percusión en unas galerías de unas presas que había que cogerlas a ciertas profundidades y desde la superficie solo se podían asegurar de que las íbamos a atravesar con 3 metros de ancho que tenían las galerías a 80 y a 120 metros, pues desde la superficie se tenían que coger con una perforación. El único sistema que nos garantizaba que desde donde se empezaba se terminaba de una manera totalmente vertical era este. Y de hecho lo hicimos, por ahí tengo fotos y demás, no las he puesto aquí, creo que en otras presentaciones las tengo. Y para mi gusto son muy adecuados para aguas subterráneas, muy adecuados, lentos, pero bueno, para un pozo de 100 metros tampoco os creáis que es demasiado lento. El único problema es que se necesita operadores con mucha experiencia, porque es un sistema muy artesanal. ¿Cómo pongo yo este ejemplo? Trabajar a percusión es como pintar una pared con pincel, como hacer la Capilla Sixtina con pincel. Y los demás sistemas, pues, por lo menos la rotopercusión, por ejemplo, es como pintar una pared con brocha, que lo hacemos cualquiera. ¿Vale? Pues este es un sistema muy artesanal y requiere mucha experiencia. Estas máquinas hoy día, dado que bueno, son tan lentos y a veces ya todo nos llama un poco la atención el que las cosas tienen que ser rápidas, se utilizan mucho para el desarrollo y limpieza de pozos. ¿De acuerdo? Porque el penduleo que te genera el balancín hace que la herramienta genere un movimiento de aguas subterráneas en el pozo de entrada y salida a gran velocidad. Y eso lo que hace es limpiar y desarrollar. ¿De acuerdo? Bien. Por último, nos quedan 2 diapositivas y me vais a perdonar que me extienda porque a veces, bueno, pues me vienen así historias a la cabeza y empiezo a contaros batallas. Si me vieseis en las clases, al final entramos en las clases de la universidad y lo que menos doy soy cosas de estas. Empiezo a contar las historias, pues eso, a lo mejor algún proyecto que tengo y problemas y demás y tal. En fin. Por último, la intubación simultánea. La intubación simultánea es un sistema de perforación similar o muy similar, por no decir idéntico, a la rotopercusión que hemos visto, que trabajamos con un martillo, esto es un martillito con un tallante aquí abajo, ¿vale? Accionado por aire generado por un compresor y va rompiendo el material, pero tiene la particularidad que a medida que vamos perforando vamos introduciendo una tubería de forma simultánea. ¿Por qué? Como os decía al inicio de la rotopercusión, es un sistema que una rotopercusión normal y corriente no tiene manera de mantener paredes, el terreno tiene que ser estable. Pues para poder utilizar este sistema en medios detríticos, por así decirlo, más inestables, o en medios muy fracturados, rocosos y muy alterados, que tengamos desprendimientos, utilizamos una intubación simultánea para mantenerlos. ¿De acuerdo? Entonces, existen 2 o 3 variaciones
o dos o tres, dos o tres aspectos diferentes de este sistema, que puede ser pues un ODEX o un underrimmer o bueno, un barber, pero al final es lo mismo, es percutir con un martillo y a medida que se percute y se rompe el material material sale exactamente igual, con aire por el interior, ¿vale? En este caso de la tubería, pero de la tubería auxiliar que estamos metiendo, pero la particularidad es que vamos arrastrando, entre comillas, una tubería y vamos protegiendo las paredes. Puede haber dos opciones. Aquí lo tenéis. Esto es una imagen que vi que yo no la hubiese ni hecho mejor, ni pensado mejor, ni nada. Esto es una imagen de dos sistemas de intubación simultánea. Yo los tengo aquí. Ahora os lo explico. Yo los tengo aquí, que los trabajo, estos son los que he trabajado yo. Este es uno de los sistemas, ¿vale? Como veis aquí, y este es otro. Si veis, esta es la tubería que se va arrastrando. Si veis, en el ODEX, es un tallante excéntrico que al girar se abre y como veis, esta parte de aquí, esta pestañita de aquí, abre un diámetro un poquito mayor que el que es la tubería. Por eso la tubería va bajando. Se va golpeando y se va arrastrando, bueno, con una pestañita que hay aquí dentro de una zapata, esto es una zapata, en el que va, entre comillas, golpeando y la va arrastrando. Pero lo importante es que esta piececita de fuera, cuando se gira a derecha, se abre y abre un ligero diámetro superior a la tubería, ligero. Lo que permite que la tubería, evidentemente, al haber perforado un diámetro superior, pueda bajar. Sin embargo, esta otra opción, ¿cuál es? Bueno, pues es un martillito como este, un tallante, este es el martillo, este es el tallante, va por aquí dentro y va golpeando ambas, zapata esta estaba girando y va golpeando, a medida que va perforando, va golpeando el terreno, ¿vale? Y puede ir perforando. Otro sistema muy parecido es la Barber, con diámetros mayores y demás, o el Foremos, que también se llama, y bueno, lo importante de este sistema es que perfora y entuba al mismo tiempo para suplir esas deficiencias que tenía una rotopercusión normal, que no teníamos manera de mantener paredes. Era única y exclusivamente en terrenos competentes, que no se cayesen. Aquí, bueno, pues se pueden caer. ¿Cuál es el mayor problema que tiene? Bueno, voy a poner el dibujo de al lado. Este de aquí de la izquierda que veis aquí sería este, ¿vale? El de la imagen de la derecha. Y el otro, este de aquí, como veis, ¿vale? Sería este de aquí. Este es el martillo, el tallante iría por aquí dentro. Esto se introduce por aquí y sale por aquí. Esta cosita que veis aquí abajo, el tallante, aparecería por aquí. ¿De acuerdo? Y va a ir empujando. Bueno, este dibujo, como os digo, es de algún chino que lo vi una vez y lo vi y me pareció bastante ilustrativo y bastante bueno. Bien, como veis, fijaros aquí, el diámetro que te abre la pestaña. Aquí es cuando no está abierto y aquí es cuando está abierto. Giro a derechas, abre y me abre un diámetro mayor que la tubería. Si aquí no abriese, fijaros que el diámetro aquí abajo es menor, ¿vale? Por tanto, la tubería no podría bajar. Tendríamos que abrir la pestañita para que hiciese el diámetro de la tubería. ¿De acuerdo? Entonces va perforando y va bajando. Este sistema tiene muchísimos problemas. De hecho, yo este año no he tenido Navidad por problemas de ni Año Nuevo ni nada, por problemas de este sistema. Solo problemas y problemas. Y tampoco hay que ser ningún experto. Vosotros mismos podéis definir cuál sería el mayor problema que tiene este sistema. El mayor problema que tiene este sistema es que llega un momento que a ciertas profundidades la tubería no te baja más. Porque cuanto más profundo vamos, mayor contacto hay entre el material, entre el terreno y la superficie de la tubería, es decir, cuanto más metros, mayor superficie de contacto y al final no te termina bajando la tubería, se queda agarrada. Y dependiendo del terreno que estemos perforando, la tubería te puede bajar, no sé, 60 metros, 40 metros, 50 metros y ya. Y si sigues intentando bajar, lo único que vas a romper va a ser la zapata. La zapata es una cosa que va aquí soldadita, bueno, aquí va un poco más arriba, pero bueno, imaginaros, esta soldadura la vas a romper y vas a perder el arrastre de tubería. Y por tanto, hasta ahí has llegado. Yo, como os digo, esto es una cosa real. Yo este año no tuve ni Navidad, ni vacaciones, ni nada por el estilo. Bueno, vacaciones no tengo, pero bueno, no tuve ni cena ni no cena porque día 31, día 1, estábamos con problemas con este sistema. Se nos rompía la tubería, había que sacarlo, ¿veis? Esto está soldado y si se rompe, pues adiós muy buenas, nos sigue bajando la tubería. Al final toda una tubería va encima de otra soldado y arrastrado por esta primera.
acuerdo? Tiene muchas limitaciones. ¿Para qué es bueno este sistema? Bueno, pues en sondeos cortitos, donde no se requiera mucho caudal de agua, que se pueda meter una bomba pequeñita y necesite ser rápido y demás. O para investigación o para cosas así. Pero para pozos grandes de captación, lo mejor, mi experiencia, reverso inundado, que permite grandes profundidades, todos los terrenos y grandes diámetros. Y bueno, para terminar, creo que esta es la última. ¿Ves? Este es otro sistema. Bueno, este era un sistema en Portugal, un underrimmer aquí que iba golpeando la tubería desde arriba también, súper problemas. Pero bueno, ¿cómo se genera la acción de la rotura del material? Bueno, pues a través del tallante generado por el aire que genera un compresor en superficie. Se suele utilizar en medio de detríticos. En roca es complicado, muy complicado, porque como un sondeo en roca, esto también lo sabéis vosotros, no hace falta explicarlo, como un sondeo en roca se va a desviar sí o sí, la tubería, que es algo rígida, no va a tener cierta flexibilidad y al final pues, la tubería va a partir en algún sitio de soldadura porque no va a tener suficiente juego de flexibilidad. Entonces, lo mejor es detríticos, que tienes un poquito más. Hay que utilizar tuberías de protección, evidentemente. Está limitado por diámetros y profundidades. No es tan sencillo encontrar diámetros grandes con este sistema. Evidentemente, en fines hidrogeológicos, como vas bajando la tubería a medida que vas perforando, no sabes muy bien dónde están los niveles permeables y, evidentemente, como ya tienes que ir colocando la tubería desde la superficie, no vas a saber muy bien dónde vas a colocar los tramos filtrantes. No vas a saber si el tramo filtrante te va a quedar en el metro 40 o te va a quedar en el metro 35 o en el metro 20. Tienes esos problemas. Y, evidentemente, en sondeos hidrogeológicos no te va a permitir empaque de gravas. ¿De acuerdo? El empaque va a ser natural. ¿Es adecuado para aguas subterráneas? Pues en algunos casos sí. No tiene ciertos problemas, pero bueno, no para... De hecho, nosotros aquí, yo ahora mismo acabo de terminar hace poco unas perforaciones en los que la investigación o las prospecciones se hacían con intubación simultánea y los sondeos ya de captación al lado de la investigación se hacía con reverso inundado. El que ya se iba a instalar, meter una bomba para abastecer a la localidad. Y los de investigación con simultáneo con este, para más que nada investigar y demás. Bueno, pues un poco en plan general, ya os digo, esto es algo muy, muy, muy por encima, muy light, y que, bueno, lo importante que quedéis que existen 5 o 6 sistemas de perforación, los más comunes, que todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y que cada uno se adapta mejor o peor en función de la geología. Lo importante, donde yo siempre más hago hincapié, es que tengáis un conocimiento importante de la geología que vais a perforar para poder elegir un sistema correcto y minimizar los problemas, que ya por sí solos os van a venir. Bueno, pues en principio daríamos por terminado el webinar. Yo lamento si me he excedido más de lo que yo quería, pero bueno, que os quede un poco claro esto y evidentemente, bueno, tengo, como os digo, tengo presentaciones de estas de 200 y de 250 diapositivas muy complejas, evidentemente, no es sencillo y esto se suele dar siempre en algún diplomado, en algún máster o en algún curso, lo suelo dar, donde vamos poco a poco nombrando ciertas cosas. No sé si tenéis alguna pregunta, espero que... A ver. ¿Sí? Bien, sí, bien, Sara. Yo tengo una pregunta y es la siguiente. Es que yo vi que en todos los... Como en todos los procesos de... perdón, en todos los tipos de perforaciones, uno no puede saber como de dónde sale el material, si el material es el original, ¿sí? Usted hizo esa aclaración cuando habló del inverso. Sí. Entonces, ¿cómo hacen como para marcar este nivel es permeable cuando uno hace el diseño de pozos para mirar, para establecer dónde pongo los niveles filtrantes y así? Bueno, eso es una muy buena pregunta y quizá, mira, tú tienes dos opciones. Yo he trabajado mucho con los logueos y con las diagrafías, ¿vale? Con testificaciones geofísicas, una vez terminado la perforación,
se sacaba toda la herramienta, se metía una sonda por el interior del pozo y te daba, entre comillas, llamémoslo así, una radiografía del sondeo. En función de las características de esas diagrafías, ¿vale?, tú podrías ver dónde estaban los materiales más permeables y dónde no, dónde había más invasión de lodo, dónde no, y podías determinar los tramos filtrantes. No en todos los sitios se hace eso. Yo he hecho muchísimas y, de hecho, en la asignatura de prospección geofísica que doy en la universidad, lo que más hincapié hago eso. Como te digo, lamentablemente no siempre se suele hacer. Y cuando no se suele hacer eso, ahí ya viene un poco la expertise del geólogo, que es el que levanta la columna en función del detritus que ha salido, y tú tienes que saber, por ejemplo, que si tú tienes 100 metros de varillaje y estás perforando a 100 metros, el material que en ese momento te está saliendo a la superficie corresponde al metro 100. Puede haber un pequeño decalaje, pero tiene que corresponder con el metro en el que estés perforando. Ese material lo tienes que acopiar, bien sea en montones diferentes, o bien sea en cajas de cuttings, o bien sea en bolsas, y tienes que hacer un levantamiento de la columna. Y en función de la geología que tú hayas levantado con esa columna, tienes que saber si, bueno, si son gravas, si no son gravas, si son arcillas, en función del material. Lo ideal, mi experiencia, es esas muestras litológicas que tú sacas durante la perforación y que las tienes que tener bien acotadas en función del metro que se hayan ido sacando, junto con una logueo o testificación geofísica, tú puedes hacer perfectamente una columna. Eso es lo ideal. No todo el mundo se gasta dinero en el perfilaje geofísico para habilitar los pozos, pues tienes que coger un poco y, en base a la expertise, pues levantar la columna. ¿De acuerdo? Yo en la página mía del Instagram de Hydrodrilling hay una fotografía de unos montones de material que corresponden a cada uno de los metros perforados. Me parece que va del 1 al 100. En base a esa columna, uno tiene que levantar la geología. Va viendo en las diferentes litologías y ahí tiene que decir, bueno, pues si el metro 50 al 55 son gravas, pues, y estamos ya por debajo del nivel freático, es decir, es una zona saturada, pues será una zona permeable en la que habrá que enfrentar una criba. Cuando no se tiene testificación. Si se tiene testificación, hay que solapar bien la geología encontrada y la testificación, que es lo ideal. Pero, como te digo, no siempre las empresas y los clientes y demás quieren gastarse dinero en la testificación. Pero bueno, es lo que hay. A ver si tengo por aquí alguna foto. Mira, vamos a ver si ves por aquí. Bueno, no sé, por aquí puedo tener. ¿Veis la pantalla? ¿Está compartiendo pantalla? Sí. Bueno, pues os voy a poner, por ejemplo, a ver, dejadme un momentito y os voy a poner que debo tener. Uy, es que va muy lento así con esto. Voy a poner aquí el día 20, año 20. Vamos a poner aquí por ejemplo. Pozos, de aquí de Socos, pozo de prospección, aquí hay fotos. Bueno, si veis esto de aquí, no sé si vais a ver ahora la fotografía, espero que sí. ¿Veis la fotografía? Sí, sí se ve. Bueno, pues esto, cada montoncito que hay por aquí, ¿vale?, corresponde a cada metro de perforación. Viendo esto, uno puede saber más o menos la litología que hay en profundidad. No hay que ser gran experto para que veáis que, por ejemplo, estos primeros metros de aquí arriba, esto era el metro 1, el 2, el 3, el 4, tal, hasta el 100 y pico. Bueno, estos primeros metros son gravas, luego si veis aquí, estos metros eran más arcillosos y luego ya por aquí, pues los niveles eran más de gravas, ¿vale? Lo ideal es sacar la muestra lavada y sin lavar para ver la fracción. Vosotros podéis ver una grava y si esa grava está lavada la vais a ver muy limpia y podéis caer en el error de que la grava no tiene fracción arcillosa. Pero en realidad, si tiene fracción arcillosa, pues la permeabilidad es baja y los caudales son pequeños. Tenéis un poco que conocer y estar allí pendiente. Esto, junto con, os lo voy a poner aquí en otro lado. Vais a ver. Bueno, habéis visto esos montones. A ver, está aquí, por aquí tengo que tener algo. A ver, darme un segundito. Y bueno, esto no es por aquí. Darme un segundito, a ver si saco por aquí. Tengo que tener aquí tampoco.
Bueno, no vayáis así, muy así, a ver, es que no veo. Ejemplo de diagrafía, aquí. Bueno, pues general. Si hacéis un perfilaje eléctrico y tenéis esta diagrafía, como veis aquí, ¿vale? Esta es, entre comillas, la radiografía de un pozo, de un sondeo de 140 metros, pues si cogemos la litología, esos montoncitos que habéis visto, y los solapamos con esto, es decir, lo miramos de forma conjunta, pues podemos ver que estas formaciones son permeables, esta formación es permeable, bueno, estamos entrando en roca ahí, aquí había unos niveles permeables, aquí había unos niveles permeables, esto es la entrada a nivel freático, ¿vale? Todo esto es zona saturada, todo esto no es zona saturada, aquí no habría que poner criba, no habría que poner tramo filtrante, aquí ya había que poner tramo filtrante y poner las cribas y los niveles pues eso, ranurados o de criba de la tubería filtrante frente a las formaciones permeables. Las formaciones permeables son donde tengo la mano aquí, aquí hay otra formación permeable, aquí hay otra formación permeable, hay otra formación permeable que tienen que coincidir en metraje, porque aquí tienes los metrajes, esto se puede sacar en una escala muchísimo más detalle, tienen que coincidir con los montones de detritus que hemos tenido, tienen que coincidir que en el metro, por ejemplo, aquí, que es más notorio, en el metro 110, por ejemplo, del 106 al 116 o 117, por así decirlo, tiene que coincidir que son materiales permeables. Por ejemplo, unas gravas. Entonces, yo en mis montones de material acopiados a pie de pozo, tienen que coincidir que del metro 110 al metro 115, por ejemplo, pues son gravas. ¿De acuerdo? Y con esas dos variables podemos hacer un levantamiento de una columna litológica perfecta y saber dónde están los medios más permeables para enfrentar las cribas. No siempre es así porque esta diagrafía muchas veces no se hace. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues únicamente con los montones. ¿Vale? Esto se puede copiar en cajas o se puede copiar en bolsas. A mí particularmente, mi experiencia, porque yo lo he hecho de muchas maneras, mi experiencia, como mejor dice, es verlo así. Evidentemente en la foto no se ve muy bien, ¿vale? Pero en terreno, cuando tú estás allí, tú das un vistazo general y cuanto más experiencia tienes, más fácil y ves perfectamente, te haces una composición de cómo es todo el sondeo, toda la perforación y puedes determinar cuáles son los niveles más o menos permeables para enfrentar tus cribas. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta más? Venga, no os cortéis ahora, aprovechar y preguntarme lo que queráis, lo más, aunque penséis que lo más ridículo, no preocuparos. Y os lo digo eso porque yo también he estado así como vosotros y también a lo mejor algunas veces pues me he cortado pensando decir, joder, si pregunto esto, pues alguien se reirá o pensará que no tengo ni idea. Vosotros preguntar, que lo más que aparentemente parece absurdo puede ser lo mejor. Yo tengo una pregunta. Pregunta. ¿Podrías, por favor, hablarnos más del sellado de pozos cuando había caliza? Del sellado de pozos cuando había caliza. Bueno, lo primero que tenéis que tener presente siempre en todo esto es qué es lo que podéis encontrar en una caliza. En una caliza os podéis encontrar, no sé exactamente cómo es la geología de Colombia, no sé muy bien, pero bueno, en España hay bancos muy importantes de calizas, de cientos, incluso de 1000 metros, de mucha profundidad. Esas calizas suelen estar karstificadas, suelen tener cavidades muy, muy grandes, muy, muy grandes. Pues bien, si yo atravieso una cavidad esa con una perforación y necesito cementarla, fijaros cómo voy a cementar o de qué manera voy a poder yo cementar esa cavidad, ¿vale? Para que no se me vaya por el interior de esa cavidad el cemento que yo esté introduciendo. ¿De acuerdo? Es muy complejo y a veces hay que echar toneladas y toneladas de cemento para poder sellar eso. Es como, por ejemplo, no sé, si tú tienes que sellar, podría poner aquí un dibujo con el, a ver, que alguien me ayude, con el Meet, ¿se puede dibujar cómo se hace con el zoom o no? A ver. Pizarra. No sé si podemos abrir una pizarra así. Iniciar una pizarra. A ver si se ve algo. Aquí. ¿Esto lo veis? ¿La pizarra esta que estoy poniendo lo veis? Sí, sí, señor. ¿Y cómo dibujar? Aquí hay para dibujar. Bueno, es que eso lo que pasa es que yo me... Bueno, imaginaros, por ejemplo,
Imaginaros esa superficie. Imaginaros, por ejemplo, que esto son unas calizas. Yo estoy aquí con mi perforación, ¿vale? Este es el varillaje inicial, aquí está la máquina. Aquí está la máquina, ¿vale? Y aquí tenéis un nivel de unas calizas y esto está karstificado. Voy a ponerlo así. Esto es una oquedad, ¿vale? Una caverna. Y esto está así. La divido así para poner ahora mismo aquí. Bueno, no pongo diferentes colores. Yo voy perforando por aquí y cuando llego por aquí, esto estaría cerrado, no lo he cerrado para dejarlo así abierto. Cuando estoy perforando por aquí, de repente a mí me interesa, por lo que sea, aislar este tramo, porque este tramo yo no quiero captarlo porque son aguas de una salinidad, por ejemplo, elevada, por ponerte un ejemplo, y yo quiero cementar hasta aquí. Esto de aquí que esté totalmente cementado, ¿vale? Para que las aguas que hay ahí no se me contaminen con las que yo voy buscando, que voy buscando unas aguas, no sé, a 500 metros de profundidad. Si yo tiro el cemento por aquí, ¿vale? Esta línea de fuera es una línea ficticia de perforación. Si yo tiro el cemento por aquí, pues va a hacer el cemento y se me va a ir por aquí. ¿De acuerdo? Entonces me va a ser muy complicado llegar a cementar una zona kárstica o de cavidades. Voy a tener que sellar todo esto. ¿Cómo sello todo esto? Pues es muy, muy complejo. Nosotros en la zona de Castellón, ahí del este de España, en la zona de Valencia, Castellón, al cementar todo esto hemos tenido que llevar auténticas hormigoneras para poder sellar todo esto y que se nos esté tapando, ¿vale? Hombre, si es una fracturita pequeña así, por ejemplo, de este tamaño, pues esto es más fácil. Tiras el cemento y, bueno, pues ahí empezará a fraguar el cemento, se tapará y ya está. Y no hay problema. Pero cuando son unas zonas kársticas, unas cavidades importantes, pues cementaciones son bastante complejas y bastante complicadas. ¿Vale? Bueno. Más, a ver, venga, contarme algo. ¿Nadie quiere más? ¿Se me escucha o no se me escucha? Bien, pues no sé si alguien tiene más preguntas. ¿Nadie quiere más? Si no, pues obviamente agradecemos nuevamente la participación de todos y pues en especial al ponente de la exposición. Ha sido pues una exposición muy, muy interesante y útil pues tanto para la carrera como para los temas que normalmente se tratan en el semillero de hidrogeología. En dado caso pues de que nadie tenga preguntas, pues terminaríamos la charla de esta manera. Reitero el agradecimiento, pues porque de verdad fue una charla muy, muy interesante. Pues los invitamos a participar en las demás charlas que se realicen en el semillero. Y repito, si nadie tiene más preguntas, pues daríamos por terminada la charla. Muchas gracias. Yo tengo una, Miguel. Muchas gracias por la presentación y por el tiempo que te tomaste en explicarnos. Yo tengo una pregunta que me asalta, que he visto en internet ciertos videos en los que pues por tema supongo yo, el lodo, que no escogen el lodo que es y se les descontrola el pozo y se ve el agua saliendo, pues acá le llaman patadas de pozo, sí, que la presión de la formación es mayor y salen esos chorros. No sé, ese tipo de contingencias, ¿cómo se pueden solucionar, al menos para pozos de agua? A ver, Eduardo, ahora me vas a tener que explicar un poco el vocabulario de lo de la patada de chorro de agua, porque ahí estoy un poco perdido. ¿A qué llamáis? No sé si te refieres un poco a pozos surgentes, que sale el agua directamente por la boca por descompresión, o a qué te refieres exactamente. Es algo parecido, por ejemplo, cuando están perforando pozos de hidrocarburos que llegan a zonas como con sobrepresiones y no han considerado bien el lodo, no han calculado bien el tema del lodo para balancear y controlar que entren fluidos de manera descontrolada. Bueno, en el tema, yo te lo voy a intentar explicar un poco en el tema hidrogeológico y va a ir un poco por el lado de los pozos surgentes. Yo me imagino, por eso os decía al principio que tenéis que tener una base un poco hidrogeológica bueno, para entender un poquito el tema de la perforación.
Cuando un pozo es urgente y te sale por la boca del pozo el fluido sin ninguna bomba ni nada, te está emanando para arriba, vosotros solo tenéis que pensar una cosa. Ahí hay una presión que os está ejerciendo hacia arriba, ¿vale? En este caso, traducido de una manera un poco más vulgar, os está llevando el agua hacia afuera. Vosotros tenéis que crear algo, entre comillas, que os meta, os soporte esa presión que está ejerciendo hacia afuera. A ver, voy a intentar sacar aquí una pizarrita. A ver, iniciar una pizarra. A ver, verás de qué manera tan sencilla. Entonces, un bolígrafo aquí. Imaginaros, este es el subsuelo, tenéis aquí el pozo, ¿de acuerdo? Y bueno, como os decía, tenéis que tener un cierto, pues eso, una cierta base en cuestión de sondeos urgentes. Poneros aquí, por ejemplo, esta es la zona de recarga. Si hacéis un sondeo y cogéis el nivel, estará por aquí. El agua os va a salir hacia arriba, ¿vale? Y lo veis ahí que está saliendo y emanando de manera porque la presión la ejerce esta cota. Bien. ¿Cómo vais a controlar esta surgencia? Pues simplemente tenéis que darle al lodo de perforación un peso mayor que el que te está ejerciendo el agua hacia arriba. Si el agua hacia arriba te está ejerciendo 3 kilos de presión, por así decirlo, ¿vale? Vosotros tenéis que generar un lodo que pese más de 3 kilos, aumentando la densidad. Y ahí vamos a tener al lodo controlado. Si la presión que te ejerce el lodo, pues no sé, es de 3 kilos ya es mucho, ¿eh? Es una bestialidad. Pero bueno, si la presión es 2 kilos, nosotros tendremos que aditivar el lodo de perforación de tal manera que pese más de 2 kilos, ¿vale? Que la presión que ejerza el lodo, el peso que tenga, sea mayor de 2 kilos, ¿vale? 2 kilos centímetro cuadrado, ¿vale? Entonces, hay veces, y ha pasado muchísimas veces, a mí particularmente también me ha pasado, que a veces no sabes que va a ser surgente el pozo y te rompe la surgencia, te sorprende y tienes que aditivar el lodo con un aditivo que te dé un peso grande. ¿Cuál se suele utilizar habitualmente? A mí no me gusta, pero bueno, y gente que controla de lodos, lodistas tampoco lo utilizan demasiado, es la varita. La varita da mucho peso al lodo. ¿Cuál es el problema de la varita? Que como pares en la perforación y te decante toda la varita al fondo, la herramienta abajo ya no la mueves porque pesa muchísimo la varita. ¿De acuerdo? Entonces, la mejor manera de todo eso es tener controlado las presiones. Si el fluido te rompe y te sale para arriba, tener controlado las presiones y aditivar el lodo en función de la presión que te esté ejerciendo hacia afuera el fluido, es decir, el interior del pozo, aditivando tu lodo en el exterior, tu fluido de perforación en el exterior, no tienes otra. A mí eso me ha pasado muchísimas veces y bueno, al final lo único que pasa es que, ya te digo, cuando tú tienes un conocimiento de la geología en detalle, que es mucho más sencillo que cuando se trabaja en petróleo, porque el petróleo se trabaja a muchísima más profundidad y es más difícil conocerlo, pero a nivel hidrogeológico tampoco es tan complicado. Tú tienes que tenerlo previsto, es decir, tú estás trabajando en una zona donde te puede romper una surgencia, tú tienes que tener previsto que a lo mejor tienes que utilizar un aditivo que te dé peso al lodo para que tu presión hidrostática hacia abajo sea mayor, ¿vale?, que la que te ejerce la surgencia para arriba. Eso se controla fácil, ¿vale? No hay mucho problema, pero debes controlarlo con el peso, con densidad del lodo. Perfecto. Muchas gracias. Más aún. Una pregunta corta. ¿Cuándo elegiría usted hacer una perforación por rotación con circulación directa con lodos o la rotación inversa que es con aire? Pues hombre, hoy día el 99,99% de mis elecciones sería siempre con rotación con circulación inversa. Siempre. Hoy día, como os decía al principio, la rotación con circulación directa en temas hidrogeológicos está quedando obsoleta, está quedando ya un poco... Yo, de hecho, la rotación con circulación directa ya no la suelo utilizar nunca o casi nunca, más que para hacer los primeros metros y tener sumergencia, ¿vale? Que es algo que no os he explicado porque es complicaros muchísimo. El inicio de las perforaciones a rotación con circulación inversa debe tener mayor columna de agua o el varillaje debe tener mayor, estar dentro de agua,
mayor metro que fuera para que empiece a sumerger, para que se produzca ese efecto Venturi. Entonces, la única opción hoy día en la que yo utilizo la rotación con circulación directa en temas hidrogeológicos es para hacer los primeros metros y tener sumergencia. El resto, yo no recomiendo nunca hacer los pozos ya a rotación con circulación directa. La muestra sale alterada, contaminada, porque se mezcla con niveles superiores. Tiene mayor facilidad, entre comillas, de cara a un cliente, es importante decírselo, aunque luego a la hora práctica real no es tanto, pero bueno, se teme mucho de que ciega niveles permeables, ¿vale? Porque el material sale por el exterior rozando las paredes de la perforación y los niveles superiores, al salir el material por ahí, los va, entre comillas, sellando. Luego no están así, pero bueno, lo vais a escuchar. Y por tanto, salvo que, oye, no hubiese máquina o no hubiese nadie que trabajase a rotación con circulación inversa o reverso inundado, pues yo hoy día nunca recomendaría ya trabajar con rotación directa, ¿vale? Sería, bueno, no sé, en el 99% de los casos, rotación con circulación inversa. También es verdad que hay en ciertos países donde la rotación con circulación inversa todavía no está muy introducida ni lograda. Yo hace poco ya no tanto, antes de la pandemia, estaba vendiendo unas máquinas en Ecuador, y en Ecuador, por ejemplo, todavía trabajaban con rotación con circulación directa, porque no conocían mucho la rotación con circulación inversa. Aquí en Chile, por ejemplo, sí trabajamos ya con circulación con rotación con circulación inversa. En España, por supuesto, siempre ya rotación con circulación inversa, y es un sistema más limpio y más acorde para aguas subterráneas. Pero bueno, indistintamente, oye, si no hay circulación inversa, pues rotación directa. Pero yo particularmente, como experiencia, yo ya eso lo desecharía. Os he puesto un ejemplo antes, el tema del 3G y el 5G. ¿Cuándo utilizarías 5G o 3G? Oye, pues si siempre puedo utilizar 5G, o si puedo ver la televisión siempre en Full HD, pues la voy a preferir ver en Full HD que verla comúnmente. Pero oye, si no tengo Full HD y tengo que verla comúnmente, pues la veo comúnmente. ¿De acuerdo? Bueno, venga, alguna más. Seguro que alguno de vosotros tiene alguna inquietud. Nadie tiene más inquietudes. Bueno, pues lo dicho, si alguien tiene alguna duda o algo así, ahí estaba mi contacto, y bueno, pues gustosamente os puedo escribir y solucionar. Yo, para terminar, os digo, esto es algo muy, muy, muy genérico. Nos hemos ido ya casi no, nos hemos ido 2 horas, no quería que fuese tan larga, pero bueno, esto es muchísimo más intenso y más largo de lo que os he podido transmitir. Simplemente quería que os quedaseis con los diferentes sistemas y lo importante que es la geología muchas veces para las diferentes herramientas. Bueno, si nadie tiene nada que decirme, yo espero que todos estéis bien, que os cuidéis, y cualquier cosa, pues bueno, estamos en contacto. Muchas gracias de nuevo a todos los que participaron, y pues al expositor. Fue una charla muy interesante, y pues así vamos por finalizar la charla. Que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias. Venga, pues un saludo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien.